La gente está transmitiendo en vivo en Shinigami y la esposa de Rukia está destrozada. 41. De hecho, me temo que solo el propio Ichigo lo sabe mejor. ¿Qué reino subdios? Puede caminar en el aire, sin depender nada más que de aprender del ocaje de al lado, acumulando chakra bajo las plantas de sus pies. Y la razón por la que puede realizar este movimiento con un cuerpo humano. El principio es el mismo que el de la representación anterior de Kid. De hecho, todo es gracias al Fujorin Reiatsu. Sin embargo, de hecho, este proceso también es similar a la descripción del ocaje de al lado. Aunque el principio es simple. Pero cómo controlar esta cantidad, cómo coordinar con precisión varios Reiatsu para que cooperen entre sí es lo más difícil. Esta es también la razón por la que mantuvo la cabeza gacha e inmóvil en este momento. Para decirlo sin rodeos, si esta cosa se libera menos, no puede levantarse por sí sola. Pero si se libera demasiado, se convertirá en una bazuca. Y, tal como lo saben Suifen y los demás. Debido a que el alma puede resonar con las partículas espirituales entre el cielo y la tierra, siempre que esté ligeramente controlada, puede caminar libremente entre el cielo y la tierra como si nadara. Pero el cuerpo humano no es tan fácil de resonar con las partículas espirituales. Así que el método que está usando ahora es en realidad como volar con una espada, controlando completamente el Reiatsu en su cuerpo para que sirva como un paso para sí mismo. En otras palabras, cada paso que da ahora requiere que libere una parte de Reiatsu de sus pies para que sirva como trampolín. Y esto es obviamente un modo de quitarse los pantalones para tirarse un peo. Al menos antes de que los 5 Reiatsu de su cuerpo se integren en uno, no pienses en cambiarlo fácilmente. Ichigo, ¿todavía estás? ¡Ay! De repente, un suspiro de desesperación. Como mortal, Chadu ciertamente no entiende nada. De todos modos, desde su punto de vista, su buen amigo Ichigo todavía estaba parado en el suelo antes. Pero de alguna manera, al momento siguiente volvió a ser el mismo y comenzó a flotar lentamente hacia arriba. Obviamente, en su opinión, este también fue atrapado por el espíritu maligno. Bueno, de todos modos, tengo un compañero en el camino al Hades. Simplemente no lo esperaba, pensé que con mi cuerpo podría proteger a más personas en este mundo. Pero no sabía que este mundo en realidad es bastante grande. Con mi cuerpo solo, quizá no pueda proteger nada, quizás estaba completamente desesperado. En ese momento, Chadu comenzó a hablar mucho, lo cual era raro. Viendo el cuerpo de Ichigo acercándose cada vez más a él. Sabía que cuando ambos se conocieran, probablemente sería el final de sus vidas. En ese momento quería decir todo lo que quería decir rápidamente. Aunque solo había una persona que podía oírlo, que estaba a punto de morir como él. de Chadu, no me había dado cuenta de que eras bastante sentimental antes. Pero de repente. Una voz juguetona y burlona interrumpió de repente su parloteo. Chadu, que ya estaba pálido, miró con asombro a Ichigo que se acercaba, de repente sus ojos comenzaron a abrirse. Porque en sus ojos sorprendidos. Ichigo no estaba atado en este momento. Avanzaba tranquilamente con las manos en la espalda, paso a paso. Ah. El primero en asustarse fue el asesino Eko que estaba a su lado. De repente gritó. La expresión arrogante en su rostro se convirtió en un miedo sin fin en un instante. Casi desesperadamente cavó y pateó hacia atrás. Voló muy lejos y cientos de insectos huecos fueron arrojados desde su cuerpo nuevamente para bloquearlo en el medio. Luego se detuvo lentamente. Miró a Ichigo con una cara llena de duda. ¿Cómo puedes volar hasta aquí? Tú, no te muevas. Te digo que la vida de tu amigo está en mis manos. Y mis más de 1000 piojos son todos fuentes de explosión móviles. Si te atreves a atacar precipitadamente, no me culpes por detonar todas las bombas directamente. Tú y tu amigo serán enterrados aquí. Mire de nuevo a este asesino hueco, aunque su voz ha comenzado a temblar. Pero todavía tiene una cara siniestra, apretando los dientes y amenazando a Ichigo. De hecho, hasta ahora, todavía siente que tiene la ventaja. En su opinión, aunque este tipo tiene un poder de combate aterrador. Pero los medios más poderosos no son más que la bofetada y la pistola láser. Sabes que ahora tengo más de 1000 piojos. Hay muchos frente a ti, y la vida de tu amigo es una tapalera. Incluso si eres fuerte, ¿podrás matar a todos mis insectos a la vez? Cuando pensó en esto, la confianza del avatar asesino aumentó de repente. Incluso su cintura, originalmente encorvada, se enderezó inconscientemente. Una vez más miró al frente con una mirada arrogante. Entonces, jeje, pero de repente Ichigo se rió.
Se reía con mucha facilidad, pero de forma muy juguetona. Se rió, y no pudo evitar sacudir la cabeza impotente y dijo con desprecio. Por desgracia, la gente dice que los insectos de verano no pueden hablar del hielo. Esta rana en el pozo a veces da lástima. Había un tsunami afuera, pero creyeron que era una inundación en el arroyo. Al final, incluso si fue asesinado por las olas, solo puede suspirar que llovió tan fuerte este año, es mi mala suerte. La voz de Ichigo estaba llena de burla. ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Pero el avatar asesino con dos ojos grandes mirándolo estaba obviamente confundido. No entiende en absoluto la metáfora de este niño, ¿y qué tiene que ver con la situación de batalla actual? Pero de repente. Vi que Ichigo en el lado opuesto era demasiado perezoso para decir tonterías. Sus ojos se condensaron ligeramente. Una poderosa presión estalló como si una montaña. Soplo. Soplo, 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 en este momento. A los ojos del asesino Oyou del lado opuesto eso de repente se ensanchó. Mire estos insectos huecos tan densamente agrupados, más de 1000 de ellos, y todos explotaron. No duraron ni un segundo. Entonces, una presión del superior que casi lo asfixió lo derribó instantáneamente del alto cielo. Con un bang, rompió un profundo pozo de varios metros de profundidad en el suelo. ¿Qué broma? Son 9 carros, comparable a la presión del alto menos grande. ¿Cómo puede ser que uno de bajo nivel que ni siquiera ha entrado nunca en Hueco Mundo pueda soportarlo? Y guau tilde guau tilde guau tilde. De repente sonó una alarma estridente en la sala de monitoreo de la Oficina de Desarrollo Técnico de la 12ª División. Toda la sociedad de almas parecía estar en caos. Justo delante de la enorme pantalla de monitoreo de Reiatsu. Un grupo de investigadores vestidos con batas blancas y formas extrañas estaban depurando frenéticamente varios instrumentos. Como tercer asiento de la 12ª División y núcleo de la Oficina de Desarrollo Técnico, el rostro de Akin estaba pálido en ese momento. Agarró el comunicador que tenía a su lado y gritó por el micrófono. «Infieme». Un Reiatsu virtual muy poderoso apareció en el mundo actual de Karakura Town. El nivel de Reiatsu ha superado el valor de alerta más alto. Por favor, coordine con cada división lo antes posible y comuníquese con el capitán inmediatamente. El Reiatsu virtual que apareció esta vez es probable que sea y nivel adjuchas. Y auge. Toda la sociedad de almas fue destruida por completo. El Shinigami recién incorporado no entendía en absoluto lo que estaba pasando. Pero como los antiguos miembros del equipo que habían experimentado la última era, el rostro de todos se puso pálido. ¿Estás bromeando? ¿Nivel subadjuchas? Todos los viejos Shinigami abandonaron su reserva anterior, y muchos de ellos incluso comenzaron a temblar. Mayor, ¿cuál es el nivel de adjuchas? Al ver que todos estaban en pánico, muchos nuevos Shinigami no pudieron evitar preguntar. Pero al mirar a estos viejos empleados, estaban sudando profusamente y muchos de ellos ni siquiera podían abrir la boca. Hasta el final, todavía quedaron algunos oficiales poderosos que explicaron a los recién llegados con voces casi temblorosas. Tú, deberías haber escuchado que hay un individuo súper fuerte llamado menos grande por encima de los Oyous ordinarios, ¿verdad? Se necesitan innumerables Oyous devorándose unos a otros para producir un menos grande. Pero, de hecho, en la cima de Hueco Mundo, menos grande también se divide en 3 niveles. Los antiguos miembros del equipo presentaron temblorosos. El menos grande más bajo se llama Killian, y de hecho, a veces lo encontramos en las afueras de nuestra sociedad de almas. Pero cada vez que aparece Killian, significa al menos la aniquilación de varios equipos, y se necesita un vicecapitán fuerte o incluso el capitán para eliminarlo. Pero un Killian tan terrible no es nada frente a adjuchas. Docenas o incluso cientos de Killianos se devoran entre sí antes de que exista la posibilidad de que surja un Killiano con inteligencia. Y no sé cuántos de su especie necesita devorar este Killian, y no sé cuánto tiempo le llevará a evolucionar realmente hasta convertirse en un adjuchas. Una vez que menos grande alcanza este nivel, su fuerza es indudablemente tan fuerte que solo puede ser repelido por el capitán. En cuanto a querer matar por completo a un adjuchas, me temo que incluso si varios capitanes atacan juntos, puede que no puedan hacerlo. Porque menos grande ha alcanzado este nivel, su inteligencia no es menor que la nuestra, e incluso puede ser mayor que la nuestra. Si un oponente a ese nivel descubre que puede perder, definitivamente elegirá escapar sin dudarlo. Y si un lobo solitario enfurecido vuelve a tener sabiduría, ¿sabes lo que eso significa? Los antiguos miembros del equipo preguntaron en una sola frase.
Todos los nuevos miembros del equipo presentes ya han revelado una mirada de desesperación en sus ojos. Es obvio que es mejor provocar a un tigre que a un majestad león. El tigre hiere a la gente al aire libre. Pero es probable que una majestad del león enfurecida se esconda en cualquier lugar, esperando en cualquier momento para darte un golpe fatal y luego huyendo al primer toque. Se puede decir que es un asesino verdaderamente despreocupado y decidido a luchar hasta el final. El poder destructivo que puede producir es incluso más aterrador que el de 100 samuráis del mismo nivel. Pero ahora, ¿me dijiste que realmente apareció en el mundo un tipo tan aterrador? ¿Y es obvio que tal cosa necesita de Shinigami para conquistarla? De repente todo el Seireitei cayó en un silencio ajetreado, pero silencioso. Todos estaban desesperadamente ocupados por algo. Pero todos mordieron los labios y no dijeron una palabra. Pero en este momento cuando toda la atmósfera ha sido reprimida hasta el extremo. De repente, ding-ling-ling, acompañado de un rápido timbre telefónico. En una habitación desconocida. Un rugido histérico volvió a sonar. ¿Qué? ¿Se fue? La OCI está a punto de movilizar a todo el Seireitei. Incluso el capitán está dispuesto a movilizar las tropas él mismo. ¿Y ahora me dices que se ha ido? Ayúdame. Un Adjuchas vivo, ¿me dices que se fue así como así? ¿No queda ni un poquito de la fluctuación espacial de la cavidad negra? Por supuesto. Ichigo naturalmente no lo sabía en ese momento. Solo porque era conveniente por un momento, liberó un Reiatsu eco como si fuera un berrinche. Casi provocó que el orden de todo el Seireitei colapsara. Pero incluso si lo supiera, era demasiado perezoso para pensar en ello. Porque en este momento, justo delante de él, un cuerpo tan grande como una pequeña montaña estaba arrodillado completamente impotente. Ni siquiera merece un nombre, un Oyou asesino. En ese momento, Shadow estaba apoyado contra la pared como una bolsa de trapo, al lado de la jaula de Xiao Yongyi. Sus ojos mirando a Ichigo ya estaban llenos de una complejidad indescriptible. Sí, Ichigo ciertamente no se olvidó de salvarlo. Justo ahora, Shadow, que ya estaba desesperado, vio a su mejor amigo ignorar por completo la ley de la gravedad. Él simplemente caminaba frente a él con las manos detrás de la espalda. Entonces, de repente me miró fijamente. Auge. Ya estaba muy débil y sintió una presión como una montaña, que lo dejó sin poder respirar en un instante. ¡Qué malvada es esta presión! Era tan malvado que incluso él, que era mentalmente decidido, se sintió como si estuviera frente a una bestia hambrienta. Fue tan malvado que la sangre en su cuerpo comenzó a hervir instintivamente, y una hostilidad que parecía tener sus raíces en su sangre surgió de repente. Entonces, se sorprendió al descubrir que innumerables trozos de carne y cadáveres parecían aparecer a su alrededor de la nada. Justo detrás de él, había un enorme monstruo de varios pisos de altura, que caía rápidamente con una cara llena de miedo, él podía verlo. ¿Y Ichigo, qué diablos es este tipo? En ese momento, él estaba sentado en un rincón, impotente. Hasta ahora, Shadow estaba horrorizado por la aterradora presión que sentía en ese momento. Era una especie de presión que parecía provenir del nivel de aplastamiento. Justo en ese momento, Shadow sintió que sus vasos sanguíneos, músculos e incluso cada nervio estaban siendo cortados por innumerables cuchillas. Nunca en su vida había sentido semejante temblor, casi desde el alma. Por supuesto, también sintió que parecía haber otro tipo de campo de fuerza en el cuerpo de Ichigo que era más pacífico y cómodo. Fue este campo de fuerza el que casi recuperó todas sus heridas en un instante. Pero el temblor del alma y la fatiga del cuerpo todavía le hacían sentir como si tuviera una enfermedad grave. Y luego, en ese momento, estaba observando al enorme monstruo que era extremadamente aterrador a sus ojos. Estaba temblando y rindiéndose frente a Ichigo. Y seguía llamándolo, maestro. Y, maestro, realmente no sabía que usted era, Rururu, si supiera tu identidad, no me atrevería a atacarte ni aunque tuviera 10.000 agallas. En ese momento, al ver al asesino Oyou, se asustó. Su enorme cuerpo temblaba como el de un niño, apoyó la cabeza en el suelo y no se atrevió a mirar hacia arriba. Por supuesto, él no sabía que en el mundo existía algo llamado menos grande. Pero los Oyous tienen sus propias reglas de supervivencia. La opresión del hueco superior sobre el hueco inferior viene de la sangre. Incluso si se ha transformado en un Oyou por menos de un segundo, puede sentir claramente a quien realmente no puede permitirse ofender. TSK eres tan aburrido, ¿cómo puedo tener la energía para matarte así? Vamos, levanta la cabeza rápidamente, todavía me gusta tu mirada rebelde de ahora.
Ichigo simplemente puso sus manos detrás de su espalda, mirando al gran hombre frente a él con una sonrisa en su cara. No, 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 no me atrevo, no me atrevo. Pero ¿cómo podría seguir estando orgulloso en ese momento? La presión del superior ya había aterrorizado su coraje. TSK tilde al ver su apariencia tímida, Ichigo curvó sus labios con algo de desdén. Pero luego fijó su mirada y preguntó directamente. Está bien, soy demasiado perezoso para hablar tonterías contigo, acabas de decir, ¿quieres intercambiar tu vida por un dato que me interesa? Entonces tengo que escuchar primero, ¿tengo algún interés en tu información? Dijo de repente Ichigo con curiosidad. Sí, es lógico que Ichigo ni siquiera se moleste en decirle una palabra más sobre semejante escoria y basura. Pero justo cuando Ichigo estaba a punto de matarlo, de repente dijo. Quería intercambiar su propia vida por una pieza de información relacionada con Ichigo y que a Ichigo le interesaba absolutamente. Esto realmente despertó la curiosidad de Ichigo. De todos modos, la vida de este tipo ya está en sus manos. En este momento, Ichigo solo quiere escuchar lo que este chico puede decir, ¿y qué más puede interesarle? Maestro, entonces, agitó las manos apresuradamente, y luego dejó de guardar el secreto y dijo directa y rápidamente. Mi señor, aunque he hecho muchas cosas malas, de hecho, la razón por la que elegí a su amigo como objetivo esta vez fue porque alguien me ordenó hacerlo. Oh. Quebrar. Tan pronto como salió esta frase, las cejas de Ichigo se levantaron. Entonces, una premonición siniestra envolvió de repente su corazón. Para ser honesto, no hay muchas cosas de las que Ichigo pueda preocuparse ahora. Él ya conoce la historia principal del mundo y ahora tiene una buena fuerza. Se puede decir que incluso si su cuñado Baiba ya aparece frente a él ahora, tiene la confianza para pelear con él durante algunas rondas. Entonces podrá rescatar a su esposa Rukia de forma segura. Pero ahora, todavía hay una espada peligrosa colgando en su corazón. Aizen es Musuke. No hay duda de que incluso si no ha fusionado Mugyoku. Este grandullón también puede abandonar el canto y lanzar Kid por encima del N90 hace 110 años. Si realmente se cuenta según el Reiatsu. Ichigo no tiene ninguna duda de que este grandullón azul tiene al menos docenas o incluso cientos de automóviles de Reiatsu. Pero comparado con la superfuerza, lo que realmente lo hace sentir incómodo es otra cosa. Durante la batalla en la ciudad de Karakura, Aizen, quien ya ha fusionado la forma Mgyoku, una vez me dijo personalmente que soy su mejor sujeto experimental. Según él, todas las batallas que experimenté fueron en realidad controladas en secreto por él detrás de escena. Entonces esto no es broma. El corazón de Ichigo no pudo evitar saltar, y continuó pensando. Todas las batallas, eso naturalmente incluye a Inoue Ao de anoche y al Oyou asesino en este momento. Es decir, si ese grandullón no es lo suficientemente holgazán como para alardear deliberadamente delante de mí. Entonces debería estar bajo su vigilancia ahora. Pero el problema es, ¿cómo diablos está monitoreando? Este asunto realmente ha preocupado a Ichigo toda la noche. Landa, ese es un ser que puede destruir el palacio del Rey Alma con un solo ojo restante. Y lo más aterrador es que un tipo tan fuerte es en realidad una vieja moneda de plata tan firme como un perro viejo. Ahora Ichigo ya no teme un enfrentamiento frontal con Aizen, lo peor es darse la vuelta y huir. Pero lo que más temía era que Aizen lo estuviera observando las 24 horas del día como una cámara usando algún método desconocido. No tengo miedo de decir algo ridículo. Desde anoche, sintió que parecía haber innumerables ojos detrás de él. Ahora tenía miedo de que Aizen hubiera descubierto que su fuerza se había disparado. Si su secreto realmente fue descubierto por la otra parte, él sabía que con el carácter de Aizen se escondería hasta el ultimate. Es muy probable que viniera directamente, le diera una bofetada en la cara y luego se lo llevara de regreso para investigar las rebanadas. Entonces, ¿podría el instigador que mencionó este tipo ser Aizen? Poco a poco mi corazón empezó a animarse. Pero Ichigo realmente no podía imaginar una escena en la que Aizen viniera personalmente y diera órdenes a un personaje tan pequeño. Él solo podía seguir manteniendo la indiferencia en su rostro. Resopló con desdén y se burló. Jaja, ¿alguien te está dando instrucciones? Creo que solo estás inventando mentiras para salvar tu vida. Para un personaje como tú que ni siquiera merece un nombre, ¿alguien vendrá a instruirte? A tilde tan pronto como dijo esto, Shasaksu se sintió tan amargado. ¿Por qué no tienes un nombre? Si no lo sabes, simplemente di que no lo sabes. ¿Está bien echarle la culpa a alguien de esta manera? Sin embargo, frente a la tiranía de Ichigo, ¿qué se atreve a decir?
Solo pude explicarlo apresuradamente y con una mirada ansiosa en mi rostro. No, 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 señor, usted entendió mal. Aunque mi fuerza es limitada, ese tipo no me buscó solo a mí. Escuché que para poder lidiar contigo, ese tipo encontró temporalmente a varios tipos e incluso convirtió a uno anoche. No sé por qué te tiene en la mira. Pero lo que sé es que en realidad tiene un plan para lanzar un ataque general contra ti el 17 de junio, Yuga. Es solo que estás muy alerta y me descubriste de antemano a través de este loro, así que, el asesino temblaba y quería continuar. Pero de repente. ¿Qué? ¿17 de junio? Los ojos de Ichigo se crisparon de repente. El 17 de junio fue el aniversario de la muerte de su madre Kurosaki Masaki. Y en ese momento, obviamente sabía quién era el hombre detrás de escena. Shadow, siento que la situación puede no ser buena. Ichigo de repente se dio la vuelta y le gritó a Shadow, que todavía estaba acostado en la esquina. Nuestro oponente actual es un sapo con habilidad débil pero muy repugnante. Y escuché de este tipo que se transformó temporalmente en un hueco. Lo que más me preocupa ahora es que si encuentra algo malo y toma medidas con antelación, ¿eh? De repente, la voz de Ichigo se detuvo. Porque estaba ante sus ojos. Vi que Shadow estaba sosteniendo su cuerpo en ese momento, agarrándose de la pared y levantándose lentamente. Pero en los ojos mirándolo. Había un dejo de miedo y confusión. TSK. Un destello de impotencia brilló en los ojos de Ichigo. Por supuesto que entendió con qué estaba luchando la otra parte. Pero era obvio que frente a ese hombre grande y erguido, Ichigo no tenía tiempo para ser gentil con él. Simplemente caminó frente a él en 2 pasos, levantó su pierna y le dio una patada en el trasero. Estallido. ¡Puaj! Aunque no usó mucha fuerza, el cuerpo de Shadow no se había recuperado completamente después de todo. Gimió por la patada y se tambaleó hacia adelante durante varios pasos antes de detenerse finalmente. Esto asustó tanto a Xiaoyong que estaba a su lado que agitó la cabeza y rápidamente puso su cara fuera de la jaula para detener la pelea. Pero en ese momento, Ichigo estaba demasiado perezoso para decir algo más. Puso los ojos en blanco y se burló. Oye. Si me estás regañando por algo tan trivial, no tengo tiempo para ser tu psiquiatra. Me ayudaste a soportar el golpe cuando me golpearon. Sacaron el cuchillo, pero ni siquiera lo esquivaste. ¿Por qué, ahora que el cuchillo está en mi mano, tienes miedo? Poniendo los ojos en blanco con fastidio, Ichigo de repente se dio la vuelta y caminó hacia adelante mientras levantaba la voz y gritaba. Tengas miedo o no, ya has entrado en este mundo. Ahora sospecho que Inoue y los demás estarán en peligro, tengo que regresar y comprobarlo. Si aún tienes inquietudes, quédate aquí solo. Ah, por cierto, hay una tienda Urara al final de la antigua calle 0. Lleva a Xiaoyong allí cuando estés libre. Diles que ahora tengo que levantar un cuchillo para cortar a mi cuñado. Así que tengo que pedirles ayuda para enviar lejos a Xiaoyong. Mientras hablaba, vi que los pasos de Ichigo se aceleraban gradualmente. A medida que los ojos de Shadow se iluminaban gradualmente, se alejaba cada vez más. Entonces, el asesino, que yacía en el suelo desde hacía un momento, finalmente dio un suspiro de alivio. Pase lo que pase, parecía que el grandullón lo había dejado ir. Al pensar en esto, no pudo evitar que un destello de veneno brillara en sus ojos. Hoy no era lo suficientemente fuerte, pero sabía en su corazón que ese chico no podría vivir por mucho tiempo más. Había visto al hueco que lo buscaba. El Reiatsu en ese tipo era muy aterrador. Y lo más importante fue que había varios Oyous siguiéndolo. Aunque todos estaban disfrazados. Pero él, que había estado matando gente durante muchos años, aún podía sentir claramente que el Reiatsu de esas personas probablemente no era peor que el del que acababa de irse. En otras palabras, mientras este tipo se encuentre con esa gente de allí, no importa lo poderoso que sea, solo será un montón de heces. En ese caso, ¿debo volver a ajustar cuentas con alguien? Al pensar en esto, un destello de frialdad apareció de repente en los ojos del asesino. Luego levantó lentamente la cabeza y estaba a punto de mirar a Chadwick y a Oyon a su lado. Pero en ese momento, de repente, estallido. Acompañado de un sonido nítido. La cabeza del asesino de repente explotó en sandías por todo el cielo. Y a ese momento, Chadu retiró lentamente la vista. En su última mirada. Vi a Ichigo a lo lejos retrayendo lentamente sus dedos que aún destellaban luz blanca. Luego volvió a girar la cabeza y desapareció en la esquina al final del camino sin dudarlo, Din. Felicitaciones al ancla por matar a un hueco de nivel inferior y recompensa al hueco con Reiatsu. 0,4 auto.
Un claro mensaje sonó en la mente de Ichigo. De Ichigo negó con la cabeza con un poco de desinterés. Entonces, de repente, dio un gran paso y corrió rápidamente hacia la dirección del campus. Al mismo tiempo, mientras las chicas de la Sociedad de Almas seguían hechas un lío por culpa del caminar en el aire de Ichigo y las adjuchas que aparecían y desaparecían inexplicablemente. En la oficina del capitán de la quinta división. Una pequeña figura buscaba algo sigilosamente en la mesa y en casi todos los rincones. Ese chico humano dijo que el capitán Aizen lo había estado monitoreando en secreto. Con tantos archivos de datos es imposible que no haya quedado ningún rastro. Siempre que pueda encontrar un pequeño registro sobre él, podré demostrar que tiene razón. Pero si realmente no hay nada que encontrar, solo puede significar que se lo inventó todo. Aunque no sé por qué incriminó al capitán Aizen, creo que el capitán Aizen debe ser inocente. En ese momento, el bonito rostro de la pequeña Inamori estaba cubierto de finas gotas de sudor. Aunque enfatizó repetidamente que el capitán Aizen es inocente, sus manos no dejaron de buscar. Incluso sus ojos estaban llenos de contradicciones y complejidad. Luego pasó mucho tiempo. No. La pequeña Inamori parecía haber perdido su alma y se quedó congelada en el lugar. Pero la expresión de su rostro no parecía demasiado relajada. ¿Cómo es posible que no haya nadie? No, es lógico que no encontrarlo significa que el capitán Aizen es realmente inocente, y debería estar feliz. Pero, ¿por qué lo estoy? ¿Pero por qué estoy más asustada? Todo el pensamiento era un desastre. Pero a ese momento, ella todavía estaba tratando de mantener el pensamiento racional, murmurando. El capitán Aizen solo tiene esta ubicación de oficina. Si no hay nadie aquí, entonces teóricamente no puede haber otra. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo puedo demostrar que el capitán solo tiene esta ubicación de oficina? ¿Y sí, qué pasa si tiene otros lugares? Cuando pensó en eso, Inamori entró aún más en pánico. Seireitei es tan grande que no es fácil abrir un lugar lo suficientemente grande para el trabajo de oficina. Si su propio capitán Aizen realmente tiene otra área de oficina completamente funcional. Eso solo significa que este asunto ha sido planeado durante más de un día, o incluso más de un año. Es muy probable que sea tal como dijo aquel niño humano, ya se había planeado hace 110 años. Zumbido. De repente se escuchó un zumbido agudo detrás de Inamori. Ah. Esta pequeña Inamori asustada se había colado. Ella giró la cabeza rápidamente. En el escritorio de Aizen, una pequeña red de teletransportación se iluminó de repente con una luz azul. Era obvio que alguien estaba transmitiendo información hacia este lado a través de la red. Inamori, que ya estaba sensible, rápidamente concentró toda su atención y miró hacia adentro. Pero al momento siguiente, ¡shua! El halo de la matriz brilló, y un trozo de papel pareció destellar en la matriz, pero desapareció en un instante. Pero, en ese momento de relámpago, las pupilas de la pequeña Inamori se encogieron de repente. Un miedo enorme la invadió de repente como una ola gigante. No, es imposible. ¿Cómo podría ser posible? La voz de Inamori tembló, e incluso su respiración casi se detuvo. Porque justo ahora. Aunque el tiempo era corto. Pero varios párrafos de letra clara y extremadamente pulcra. Todavía estaba muy claro. Ella lo captó con sus ojos. El recolector de información de Ichigo número 469 está fuera de control y ha lanzado un ataque por adelantado. ¿Quieres borrarlo de inmediato? Grand Albert. Azul, Capitán Aizen, realmente tiene otra oficina. Y. Realmente está recopilando información sobre Kurosaki Ichigo. El sudor frío ha empapado por completo cada rincón del cuerpo de la pequeña Inamori. A principios del verano en la ciudad de Karakura, el aire no es demasiado caluroso. En la azotea. Mientras disfrutaban del agradable sol, varios amigos sacaron sus propias loncheras y compartieron la comida entre ellos. De repente, pareció que notaron a Rukia, Inoue y las otras chicas, todas ellas mirando distraídamente el espacio vacío. Keigo, a quien le encanta jugar, de repente mostró una sonrisa maliciosa en sus ojos. Era como si estuviera murmurando casualmente. ¿Oye? ¿Por qué no vino Ichigo? No lo he visto desde que terminó la clase. ¿Olvidaste traer tu lonchera cuando saliste esta mañana? Lo dijo sin ninguna preocupación. Pero todos vieron claramente que estaba mirando a Rukia a su lado con una mirada burlona en su rostro. Oh. En ese momento, Chizuru Onjo, la amiga de Inoue que generalmente era la más de 8 trigramas, de repente abrió los ojos.
Se acercó apresuradamente con una cara llena de interés y le preguntó a Tetsugo con una mirada muy curiosa. Oye tilde, ¿de qué estás hablando? Le preguntaste a Ichigo si trajo su lonchera, ¿por qué miraste a Rukia? ¿Qué? ¿Aún no lo sabes? Estaba esperando que me preguntara eso. Al oír esto, Keigo pareció haber tocado un interruptor, y de repente dijo en estado de shock exagerado. Esta es una noticia que acaba de salir esta mañana. ¿Aún no lo sabes? De hecho, Ichigo y Rukia-chan ya, Keigo estaba a punto de continuar hablando con una cara radiante, pero de repente. Auge. Un ruido fuerte que casi hizo temblar la tierra vino directamente del patio de juegos de abajo. Zumbido. Esto asustó a todos los amigos de arriba. Keigo, que en un principio quería actuar, se mordió la lengua y saltó con un wow. No fue solo él. Todos sintieron que el edificio bajo sus pies temblaba. Casi instintivamente, todos corrieron hacia el borde de la azotea y miraron hacia abajo con pánico en sus caras. En el patio de recreo vacío, parecía que algo pesado había caído y flotaba una espesa nube de polvo. Pero mirando el centro del polvo, estaba vacío y no había nada. ¿Qué pasó? Keigo, que era tímido, no pudo evitar preguntar incoherentemente a pesar de que le dolía la lengua. ¿Quizás fue la explosión de un gasoducto? Honjo Chizuru a su lado no quería creer que se trataba de un terremoto peligroso, por lo que solo pudo hacer todo lo posible para encontrar una razón un poco más débil. Todos miraron a su alrededor con sospecha. Como si quisieran descubrir lo que pasaba abajo lo antes posible. Pero nadie se dio cuenta de que justo al lado del tejado, en este momento. Rukia, que normalmente era tranquila y madura, y parecía no asustarse por las inundaciones, de repente perdió su color. Ella levantó la cabeza casi instintivamente. Ella gritó a las pocas personas con horror. Es un terremoto. No podemos permanecer más tiempo en la azotea. Date prisa y baja conmigo. Será demasiado tarde si llegas tarde. La voz de Rukia se quebró de repente. Por supuesto. Por supuesto, ninguno de los presentes notaría nada inusual. Porque en sus ojos, que se iban haciendo cada vez más redondos. En medio del patio de recreo vacío, había un hueco gigante aterrador de 2 pisos de altura y cubierto de pelo rojo. Gran fisura. Sí, Rukia conocía este hueco. Es una existencia odiosa que ha quedado registrada desde hace mucho tiempo en Seireitei. Este tipo es muy poderoso y le gusta cazar mujeres. Lo más insidioso es que tiene una linterna de cebo en la cabeza, similar a la de un rate. Por lo general, utiliza este cebo para imitar la apariencia de varias mujeres a las que ha dañado, ocultándose en la oscuridad para dañar a otras. Pero con un truco tan pequeño, ha sido engañado por innumerables shinigamis. Por supuesto, si es solo un simple hueco. Incluso si Rukia pierde todo su poder espiritual ahora, no tendrá demasiado miedo. Después de todo, Ichigo está justo a su lado, y solo necesita hacer una llamada telefónica y llegar allí después de una pequeña negociación. Pero lo que realmente la asusta es, hay 4 figuras del tamaño de humanos paradas al lado de este Oleo gigante. ¿Es ese, Adjuchas? ¿4? En ese momento, a Rukia se le heló la sangre. Aunque las 4 figuras estaban todas disfrazadas. Pero la sensación estremecedora que hacía que la gente se estremeciera al verlos incluso desde esa distancia, era como una cadena de desesperación. En un instante, ató por completo a la débil Rukia. Ese tipo de opresión definitivamente no es algo que los pequeños huecos comunes y corrientes puedan lograr. Pero sus cuerpos son claramente del mismo tamaño que los humanos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría algo así aparecer en el mundo real? Como estudiante destacada de la Academia de Artes Espirituales Mahou, Rukia ha leído casi todos los libros de la Sociedad de Almas. Por supuesto, ella conoce un concepto. Por encima de los huecos comunes, hay enormes menos grandes. Pero los menos grandes se dividen en 3 niveles. Los menos grandes ordinarios son enormes, no tienen inteligencia y solo pueden actuar por instinto. Pero una vez que despierten su inteligencia, se devorarán unos a otros y se convertirán en adjuchas de un nivel superior con un cuerpo más pequeño. En cuanto a adjuchas, se dice que hay un rey Oleo de nivel superior en todo Ecomundo. Bastolorre. Por supuesto, no hablemos de Bastolorre. Ella solo ha visto el concepto de adjuchas en los libros de texto. El Oleo más fuerte que ha visto simplemente sigue a un equipo de varios cientos de personas. Ella sirvió como apoyo en el borde más externo y observó cómo los capitanes estrangulaban a un Kiliano. Pero aún así, la aterradora presión de menos grande y el poder de cero que fue suficiente para destruir el mundo han dejado una sombra indeleble en su corazón.
Dios sabe si los 4 de abajo son realmente adjuchas, toda la escuela, no, toda la ciudad Karakura, no está claro si todavía podrá existir. Todos, bajen las escaleras rápidamente. Hay un terremoto y no es seguro subir las escaleras. Baja las escaleras y corre a la calle desde la puerta trasera primero. Rukia gritó mientras tiraba de las personas que estaban a su lado y quería correr escaleras abajo. Obviamente, ella sabía que no importaba si podía luchar o no. Fue extremadamente difícil para varias personas escapar cuando quedaron atrapadas en un lugar tan pequeño en la azotea. Ella todavía no sabía qué hacían los 4 adjuchas con un hueco tan pequeño. Pero ella sabía una cosa. Es decir, no importa la hora, no puedes dejar tu vida en manos de la negligencia de tu oponente. Oh. Varios amigos ya estaban confundidos. El shock de ese momento fue demasiado violento y ahora también estaban asustados. En ese momento, después de escuchar la orden de Rukia, todos se despertaron repentinamente de un sueño y rápidamente quisieron escapar hacia la escalera. Pero, en ese momento de relámpagos y fuego, un silbido agudo como el rugido de un toro vino desde la dirección de las escaleras. ¿Qué? Silbido. En ese momento, algo inesperado le sucedió a Rukia. Todos los presentes, excepto Onjo Chizuru, que estaba en pánico. Todos los demás, Inoue Orihime, Arisawa Tatsuki, Kojima Mizuhiro y Keigo Asano, que estaban corriendo hacia adelante, de repente se detuvieron al mismo tiempo. Luego se miraron casi al mismo tiempo. ¿Escuchaste algún sonido ahora? Bueno, parece que, algo te está llamando. No puede ser. Siento, porque es como si alguien estuviera borracho y gritando. Todos los amigos se miraron con dudas. Lo más difícil es que el sonido que oyeron venía de la escalera. ¿Deberían seguir funcionando? ¿De qué estás hablando? No me asustes. En ese momento, Onjo Chizuru estaba completamente asustada. Ya estaban nerviosos y estaría bien si 1 o 2 personas quisieran gastar una broma. Pero entre estas 4 personas, también están el habitualmente feroz y serio Longi y el gentil y amable Mizuhiro. Los 4 dijeron que realmente había un sonido juntos. ¿Cómo podría esto ser falso? Quizás todos lo escuchamos mal. Keigo no pudo soportar más sacudidas en ese momento. Él solo quería bajar rápidamente las escaleras y encontrar un lugar seguro donde establecerse primero. Pero en este momento crítico. De repente. Ten cuidado. Un grito casi ronco. Rukia, que estaba en shock en ese momento, de repente se precipitó hacia adelante como si hubiera visto algo horrible. Ella agarró el brazo de Inoue, que todavía estaba aturdido, y lo tiró hacia atrás. ¡Ah! Plaf. Inoue, que ya estaba débil, fue repentinamente tirado al suelo, y un sonido duan inmediatamente causó ondas. Oye, ¿qué estás haciendo? En ese momento, antes de que los demás pudieran reaccionar, Onjo Chizuru, que parecía confundido, de repente se enojó. Ella corrió en 2 pasos como una gallina vieja protegiendo a sus polluelos y abrió los brazos para bloquear a Inoue directamente frente a ella. Le gritó a Rukia con cara de enojo. Rukia. Sé que no quieres que otras mujeres se acerquen a Ichigo ya que estás con él, pero no puedes intimidar a la gente a esta manera. Si hablamos de primero en llegar, primero en ser atendido, tú eres el forastero. A nuestra Orihime-chan le gusta Ichigo desde hace muchos años. Eres una mujer desvergonzada que te convertiste en la tercera persona, y ahora todavía quieres perder el tiempo. Mira a Onjo Chizuru gritando con tanta rectitud, e incluso sus ojos parecen haber escupido llamas. Pero, Rukia se sobresaltó un poco, mirando al idiota frente a ella como si estuviera mirando a un tonto. Pero antes de que pudiera decir algo más, ten cuidado. Otra exclamación. En los ojos cada vez más abiertos de Rukia, Keigo Asano, que había estado lleno de pánico desde hace un momento, de repente se precipitó hacia adelante como si de repente le hubieran inyectado sangre de pollo. Casi en el momento crítico, abrazó fuertemente a Onjo Chizuru y luego se arrojó al suelo. ¡Ay! Un cuerpo enorme casi rozó las solapas de las 2 personas, barrió el aire ferozmente y luego cortó el aire. Plaf. Los 2 cuerpos se abrazaron fuertemente y cayeron pesadamente al suelo. Debo decir que Keigo, que normalmente es tan tímido como un ratón, es realmente un hombre en este momento. En el momento de caer, torció fuertemente su cuerpo y golpeó su espalda fuertemente contra el suelo. ¿Estás bien? Los 2 cuerpos cálidos se presionaron fuertemente uno contra el otro, y las mejillas de la emocionada Onjo Chizuru de repente se sonrojaron. Pero en ese momento ya había descubierto el problema. En el momento de caer justo ahora.
aunque no podía ver ni oír. Pero ella todavía sentía débilmente que parecía haber un fuerte viento barriendo su cabello. ¿Es posible que haya algo que solo yo no pueda ver? Keigo, ¿por qué no le presté atención antes? Este chico parece ser bastante guapo, Dios sabe lo que hay en la mente de esta chica. En una situación tan crítica, todavía puede pensar en esto. Pero en ese momento, nadie en la escena tenía tiempo para preocuparse por lo que ella estaba pensando. Aunque no tan claro como Rukia. Pero justo ahora, cuando Rukia derribó a Inoue. Las 4 personas presentes vieron vagamente un objeto transparente volando sobre la cabeza de Inoue. Este sentimiento era extremadamente extraño. Fue como si de repente hubiera un aire más condensado en el aire. Pero antes de que pudieran descubrir qué era esa cosa que apareció de repente. Pero de repente oyeron a Rukia junto a ellos maldecir. Cabrón. Resultó que era ese tipo ayer. Todos, rápidamente escóndanse detrás de mí. Ah. Ah. En ese momento, todos quedaron en shock. Inoue Orihime, que acababa de subir, de repente cambió su rostro en pánico después de escuchar sus palabras. Pero no tuvieron tiempo de resolverlo. Ante la mirada sorprendida de todos. En ese momento, los ojos de Rukia ya estaban fríos. De repente, cruzó las manos y las estiró hacia adelante, con las palmas hacia adelante. Una voz murmurante que parecía venir del misterioso y antiguo desierto. Ella cantó tranquilamente. El Señor. La máscara de carne y sangre, las innumerables cosas, batiendo sus alas y volando alto, las cosas que llevan nombres de humanos. Calor abrasador y conflicto, retrocediendo hacia el sur a través del mar, avanzando, todos quedaron realmente sorprendidos. Mientras la miraban con los ojos bien abiertos. Las palmas de Rukia comenzaron a ponerse rojas y la temperatura aumentó gradualmente. A su alrededor, parecía que una energía que no sabía si existía o no se estaba reuniendo rápidamente hacia sus palmas. Date prisa, escóndete detrás de Rukia. Afectaremos su desempeño aquí. Sin embargo, en ese momento, Longui, el más capaz, fue el primero en despertar y gritó a las otras 4 personas. Las otras 4 personas también se sorprendieron al oír esto y se apresuraron hacia adelante a grandes zancadas. Pero en ese momento, todavía no todos se olvidaron de mirar hacia el grupo de sustancias transparentes. Pero vieron que el grupo de cosas en ese momento en realidad estaba corriendo hacia todos a una velocidad muy aterradora. En este momento crítico. AGM 31 cañón de fuego rojo. Un grito fuerte como un trueno salió de repente de la boca de Rukia. A los ojos de todos llenos de expectativa. Vi una bola de fuego acumulándose gradualmente en su palma, volviéndose cada vez más brillante. Entonces. En el momento en que el grupo de fantasmas estaba a punto de precipitarse frente a ella. Soplo. La llama brillante, de repente se derrumbó en un grupo de fuegos artificiales y se disipó sin poder hacer nada en el aire. Sí, en primer lugar, había un cuerpo protésico, y en segundo lugar, el poder espiritual se agotó. En este momento, ¿cómo podría Rukia realmente usar el destructivo Kidm? ¡Ay! Estallido. Soplo, soplo, acompañado de un aullido aterrador. Todos los presentes quedaron inconscientes y cayeron al suelo. Como objetivo principal, Rukia escupió una bocanada de sangre con un sonido de soplo. Ella se desplomó en el suelo con sangre fluyendo de los 7 orificios. Parecía que le costaba levantarse del suelo de nuevo. Pero después de intentarlo varias veces, simplemente no pudo mantenerse. El enorme cuerpo voló por el aire y luego volvió a dar vueltas. A los ojos de todos los que poco a poco se iban desesperando. La sombra simplemente se enroscó ligeramente y reunió fuerza hacia atrás. Obviamente, la dirección estaba dirigida una vez más a Rukia, gravemente herida. Todos lo sabían en sus corazones. Si volviera de golpear esta vez. Entonces no solo Rukia moriría en el acto, sino que el resto de las personas presentes también morirían. El corazón de todos se fue enfriando poco a poco. Ya fuera Sumise o Keigo, incluso el habitualmente fuerte Longui, todos cerraron los ojos con desesperación. Estaban esperando recibir el golpe final que acabaría con sus vidas. Pero en este momento crítico. De repente. Hermano, hermano. Un grito lleno de dolor y desgana estalló de repente en los oídos de todos. ¿Qué? Hermano. En ese momento todos los presentes quedaron tan sorprendidos que se quedaron con la boca abierta. Incluso Rukia, que acababa de levantarse del suelo con dolor, estaba en shock. Obviamente nadie lo sabía. Durante la transmisión en vivo de anoche, Ichigo no fue el único que reconoció a Inoue Ao.
Pero en ese momento, mirando esa sombra borrosa frente a ella, las lágrimas de Inoue Orihime brotaron como un diluvio. Solo entonces resultó que todo lo que vio anoche eran solo imágenes procesadas por la sala de transmisión en vivo. Y ahora, cuando realmente estaba frente a su hermano. Todo lo que podía ver, era solo una masa de cosas cuya forma no se podía distinguir en absoluto. Hermano. Soy la pequeña Orihime. ¿No me reconoces? La voz de Inoue era como la de un cuco llorando sangre. Cada palabra era como un cuchillo afilado que atravesaba el corazón de todos. Guau tilde. El movimiento de la sombra gigante se detuvo. Justo al lado de los oídos de todos, parecía que se escuchaba un grito muy doloroso. Sin embargo, Inoue Orihime parecía haber perdido el control de sus emociones. Así, poco a poco, paso a paso, en realidad se acercó al fantasma. Ella continuó diciendo tristemente. Hermano, la pequeña Orihime te extraña mucho. Después de que te fuiste, la pequeña Orihime se quedó sola. La pequeña Orihime no sabe cocinar en absoluto y cada vez que va a comprar comestibles, hace un desastre. La pequeña Orihime tampoco sabe hacer un bento, y solo puede traer un gran trozo de pan con un plato de mermelada de fresa todos los días. Pequeña Orihime, la pequeña Orihime realmente quiere que regreses, que me ayudes a comprar alimentos como antes y que me traigas un buen bento. Mientras decía esto, Inoue Orihime inconscientemente miró hacia un lado. Efectivamente, en el suelo había un gran trozo de pan seco, cuya longitud era incluso mayor que la mitad de su brazo. Guau tilde. El lamento de la sombra se hizo más intenso. Pero al ver que su hermana se acercaba, la sombra de repente tembló y luego, inconscientemente, retrocedió una gran distancia. Pero era obvio que a Inoue Orihime no le importaban en absoluto estas cosas. Al ver a su hermano retirarse, ni siquiera lo dudó. Ella simplemente continuó caminando hacia adelante con los brazos estirados, como un niño que corre hacia los brazos de sus padres. Mientras caminaba, continuaba diciendo con lágrimas en los ojos. Pero hermano, no te preocupes, la pequeña Orihime tiene muchos amigos ahora. Mira a Long Yayi, y a Ichigo, todos son amigos de Orihime. Si la pequeña Orihime tiene alguna dificultad afuera, mi compañero de clase Ichigo me ayudará. La pequeña Orihime no puede cocinar por la noche, y la madre de Long a menudo le pide que me traiga comida. Orihime está viviendo una buena vida ahora. Con tantos amigos, Orihime ya no será intimidado por su cabello rojo como antes. En ese punto, como si estuviera perdido en algunos recuerdos, Inoue Orihime de repente tocó la horquilla de trébol de 6 hojas al lado de su oreja con ojos tiernos. Dijo suavemente, con una voz que sonaba casi como la de un niño mimado. Hermano, ¿todavía recuerdas esta horquilla? Cuando era niña, la pequeña Orihime siempre sufría acoso, y una vez alguien incluso la obligó a cortarse el pelo. Pero mi hermano todavía era muy amable en ese momento y me compró esta horquilla. También me dijo que solo la felicidad puede curar el mundo. Hermano, ha pasado tanto tiempo, pero la pequeña Orihime nunca ha olvidado lo que dijo su hermano y ha estado trabajando duro para vivir feliz. Pero, en ese momento, Inoue Orihime estalló en lágrimas. Y sus pasos finalmente se detuvieron frente al fantasma que tenía frente a ella. Hermano. Pero la pequeña Orihime realmente te extraña. La pequeña Orihime realmente quiere disculparse contigo en persona por mi imprudencia en ese entonces. La pequeña Orihime realmente quiere volver a comer una comida hecha por mi hermano y volver a charlar con mi hermano, pero, ahora la pequeña Orihime ni siquiera puede ver cómo eres, ni siquiera puede verlo. Wow, al ver el espíritu de Inoue, se derrumbó por completo. Abrió las manos sin dudarlo. Abrazó fuerte al fantasma. Wow. Los movimientos del fantasma eran rígidos. A excepción de Rukia, nadie sabía qué estaba haciendo el fantasma ahora. Pero por alguna razón, en este momento. Una emoción enorme y extremadamente triste se extendió por los corazones de todos los presentes. Esto es, los ojos de Rukia se hacían cada vez más grandes. Y no solo ella, sino todos los demás, excepto Onjo Chizuru, todos sus ojos se abrieron gradualmente. Porque en sus ojos atónitos, frente a ellos, la sombra sostenida por Inoue comenzó a solidificarse rápidamente. Hasta el final, apareció un cuerpo enorme con una parte superior humana y una parte inferior como la de una serpiente gigante. Todos los presentes quedaron completamente impactados por la escena que tenían frente a ellos. Entonces, ¿es esta la verdadera apariencia del llamado fantasma? Pero no sabían que la persona más sorprendida en ese momento era Rukia, que acababa de tomar aire. Porque en su visión siempre podía ver todo con claridad. El hueco frente a ella realmente se liberó de su máscara.
La cabeza entera, de un cráneo aterrador, se convirtió nuevamente en un joven apuesto. No, imposible. Las pupilas de Rukia se encogieron de repente, pensando. Está claramente escrito en el libro de texto que un alma que ha caído en un hueco no puede volver a transformarse. Pero, ¿cómo? ¿Este Ollou ha sido transformado de nuevo? Y parece que, aún conserva la fuerza de un Ollou. Todo el corazón está completamente lleno de shock. Pero de repente. Justo cuando todo el mundo estaba todavía envuelto en violentas fluctuaciones emocionales. Tilde jejeje, ¿no esperaba que te liberaras del control por ti mismo? De repente, una risa estridente y extraña se escuchó desde el borde de la terraza de la azotea. Ah. ¿Qué? Shua. En ese momento todos los presentes se sobresaltaron y se dieron la vuelta a toda prisa. No sabía cuándo, una criatura enorme que parecía un feo rape había trepado al borde del tejado. Esta cosa tenía una cara de calavera enorme. Todo su cuerpo estaba cubierto de un espeso y largo pelo rojo. Sobre su cabeza se balanceaba de un lado a otro una pequeña linterna que parecía un cebo. Cuando Inoue vio el borde de la plataforma, se quitó la máscara, pero no se puso ansioso. En cambio, sonrió emocionado con una gran boca. Emocionado. Jajaja, como se esperaba. Aún es útil transformar un desperdicio como tú en un Ollou. Solo quería que me ayudaras a captar la atención de ese Kurosaki Ichigo. Pero no esperaba que realmente me ayudaras a encontrar tantas almas deliciosas. ¡Guau! Estoy tan feliz. No esperaba que las almas de los humanos que rodean a ese niño fueran todas de tan alta calidad. Y hasta hay un Shinigami que ha perdido su poder. Jajaja, estoy tan feliz. Después de decir esto, el monstruo pelirrojo comenzó a bailar como si no hubiera nadie alrededor. ¿Qué? En ese momento, las expresiones de todos en la azotea se congelaron. Es obvio que aunque este monstruo solo dijo una frase, transmitió demasiada información a todos. ¿Su objetivo es Kurosaki Ichigo? ¿Nuestra alma es diferente a las demás? ¿Es porque estamos cerca de Ichigo que es diferente? Innumerables pensamientos eran como un tsunami, todos los cuales se utilizaron en la mente de todos a la vez. Pero de repente. Justo cuando todos no habían digerido la repentina cantidad de información. Los ojos del monstruo pelirrojo de repente se volvieron fríos. Entonces abrió la boca exageradamente. De repente sus piernas ejercieron fuerza y ¡bam! Se precipitó hacia Rukia, que estaba más cerca de él, como una bala de cañón. No. Las pupilas de Rukia se encogieron instantáneamente. En ese momento, todos los presentes no pudieron reaccionar en absoluto. Incluso Longui, que era un gran maestro del karate, tendría un sistema de reflejos más lento al enfrentarse a un monstruo tan poderoso como un Ollou. Al ver que la distancia del extraño hueco se acercaba cada vez más, el rostro de Rukia se volvió cada vez más pálido. Aunque hizo todo lo posible para moverse, su cuerpo gravemente herido y su alma sacudida la hicieron incapaz de moverse en absoluto. Pero en este momento extremadamente urgente. De repente. ¡Ay! Un grito casi estridente. Todos, inconscientemente, se taparon los oídos. Los ojos de todos se fueron abriendo poco a poco. Inoue, quien estaba en los brazos de Inoue y luchaba con un gran dolor en su rostro, dejó escapar un largo siseo como loco. Luego empujó a Orihime con fuerza, y de repente agitó su cola y se lanzó hacia adelante. Estallido. La cabeza, que era varias veces más pequeña que la del monstruo pelirrojo, golpeó con fuerza su cintura. Golpeó su cuerpo hacia un lado y rodó varias veces. Al mismo tiempo, la cabeza de Inoue estaba llena de línea de sangre. Grandes corrientes de sangre verde oscuro caían desde lo alto de su cabeza como una cascada. Hermano. En ese momento, la voz de Inoue Orihime se dividió de repente. Ese era su hermano. Él era el hermano que había dependido de ella desde la infancia, la cuidaba meticulosamente e incluso se volvió un poco ingenuo. Al ver ese rostro familiar, ahora estaba cubierto de sangre. La pequeña Orihime recordó instantáneamente la forma en que su hermano murió en un accidente automovilístico. Ese día era un día normal. Ese día, ella incluso se peleó con su hermano por una pequeña cuestión, ese día, ella pensó que continuaría enojada con su hermano por la noche, y luego sería consolada por su hermano y comería los platos preparados por su hermano, pero todo se detuvo en ese momento. Desde ese día, ella fue la única que quedó en este gran mundo, completamente sola. Pequeña Orihime tilde. Pero en este momento, parecía que esta colisión finalmente despertó su razón. Mirando a Inoue, que ya estaba cubierto de sangre, estaba temblando por todas partes.
Pero en ese rostro sucio, apareció lentamente una sonrisa completamente diferente a la de ese cuerpo de monstruo, tan cálido como el sol. Orihime le dijo gentilmente a Inoue. Pequeña Orihime, no llores. Me da mucha satisfacción volver a verte y oírte decir esas palabras otra vez. El mundo todavía es grande y tu camino también es largo. No te detengas por este pequeño bache en el largo camino de la vida. Hermano, estará preocupado. La voz suave es cálida y suave, y parece tener un poder que puede hacer que la gente se sienta de gusto. Pero en los ojos de Inoue Orihime, ella vio claramente la renuencia brillando en los ojos de su hermano, y eso, de repente, una determinación feroz. Orihime. Has crecido, debes ser una persona en la que tus amigos puedan confiar. Rápido. Hermano te ayudará a bloquear por un rato, rápidamente aleja a todos de las escaleras. El tono de la conversación cambió de repente. Mira el enorme cuerpo de serpiente de Inoue Ao girando, y luego parece una estatua de piedra de un antiguo dios de la guerra. Estaba lleno de fortaleza y se paró frente al monstruo pelirrojo grandioso. Hermano. El corazón de Inoue Orihime estaba a punto de romperse. Este es su hermano. A pesar de que estaba gravemente herido. Aunque el enemigo del lado opuesto era extremadamente poderoso. Aunque, ahora se había convertido en un monstruo. Pero mientras fuera por ella, no dudaría en convertirse en ese majestuoso dios de la guerra. Estaba de pie frente a ella sin vacilar. No solo ella, sino también los demás compañeros de clase en ese momento, incluida Rukia, que todavía estaba gravemente herida, estaban profundamente conmocionados por esta escena. Los compañeros de clase estaban conmovidos por la grandeza y valentía de Inoue Ao. Pero nadie sabía que en ese momento, el corazón de Rukia parecía estar agarrado por una gran mano. ¿Qué tan similar es esta majestuosa espalda frente a ella a la espalda que ella vio? Pero lo que más la sacudió fue, ya sabes, en el libro de texto, el Oro es una bestia que solo sabe matar y no tiene humanidad. Casi desde el día en que ingresaron a la Academia Shinan de Artes Espirituales, todos los maestros les han estado inculcando esta visión todo el tiempo. Una gran parte de los deberes del Shinigami es lidiar con los Oyous. Aunque los Oyous se transforman a partir de almas humanas, no solo son irreversibles, sino que han perdido completamente sus emociones y solo saben matar sin piedad. Así que no importa lo que pasó en la vida, cuando esta alma degenera completamente en un hueco. Nadie debería sentir simpatía por ello. Esta es también una creencia que Rukia siempre ha tenido desde que se convirtió en Shinigami. Pero hoy, esta creencia de ella ha sido rota repetidamente por este hermano que está frente a ella y que no tiene características. Gracias al llamado de su hermana encontró su humanidad. El agujero en su pecho todavía existe, y su cuerpo sigue siendo un monstruo. Pero él fue capaz de enfrentarse al poderoso enemigo sin dudar para proteger a su hermana. ¿Es que, todo lo que está escrito en los libros de texto está mal? ¿Es posible que los seres virtuales también tengan emociones? Aunque Rukia sabía que simpatizar con el enemigo era definitivamente un tabú entre los Shinigami. Pero frente a un hermano tan grande, ella no podía convencerse por nada del mundo. La otra parte fue comparada con una bestia que solo sabía matar. Pero sin embargo, la crueldad del mundo a menudo no se puede llenar con emociones. Al ver a este pequeño se atrevió a pararse frente a él. Grand Fisure, que fue tomado por sorpresa, de repente tenía intenciones asesinas en sus ojos. Sus rasgos eran casi sombríos, revelando una sonrisa cruel, y dijo lentamente. Jejeje tilde está bien, qué gran hermano que es tan conmovedor. Es una lástima, he visto demasiadas personas tan maravillosas a lo largo de los años. Todos gritan para proteger a alguien, pero al final solo pueden caer con dolor en sus caras. ¿Y sabéis qué es lo más emocionante? Mientras hablaba, el enorme monstruo pelirrojo avanzó lentamente hacia este lado. Justo delante de ese enorme cuerpo. Inoue Ao, que es el doble de alto que un humano, parece ser una mantis flaca que bloquea la rueda. No puede soportar ninguna destrucción. Estallido. De repente. El extraño virtual se aceleró al instante y la profunda burla en sus ojos ya no se ocultó. Rugió emocionado. No entiendes nada, tu obstrucción es en vano. Esa gente por la que arriesgaste tu vida para protegerla. Al final, todos fueron hechos pedazos y me los tragué. Jajaja, se escuchó un aullido extraño y agudo. El gigante virtual saltó al aire justo antes que Inoue Ao. ¡Corre, corre! Gritó histéricamente Inoue Ao. Entonces, sin dudarlo, de repente se acurrucó y se levantó. Estallido. Los dos cuerpos se acercaban cada vez más, como dos trenes en colisión.
Entonces, en el momento en que los dos virtuales estaban a punto de tocarse. Soplo, 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 no sé cuándo, el pelo largo del cuerpo del monstruo pelirrojo se ha retorcido en varias lanzas afiladas. Perforó directamente el cuerpo ya delgado y esbelto de Inoue Ao. Tilde y wow. Inoue Ao soltó un chorro de sangre. Hermano. Gritó Orihime con voz ronca. Plaf. Estallido. Los dos cuerpos enormes volvieron a caer al suelo. En ese momento, Inoue Ao ya estaba temblando por todas partes. Pero parecía que había agotado sus últimas fuerzas, y seguía extendiéndose en vano, intentando agarrar las gruesas piernas y pies del virtual pelirrojo. Pero, estallido. El pelirrojo Shu pisó su palma sin piedad con una patada. Mientras lo aplastaba con fuerza. Al mismo tiempo, el pelo de su cuerpo volvió a temblar sin piedad. Dijo con saña. Jeje tilde basura. No lo olvides, tu poder te lo doy yo. ¿Quieres usar el poder que te di para luchar contra mí? Bueno. ¿No quieres protegerlos arriesgando tu vida? Entonces te dejaré ver con tus propios ojos, a las personas que quieres proteger, una por una, siendo torturadas, desgarradas y frotadas hasta la muerte por mí frente a ti. Ja 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 ja. En ese momento, el pelirrojo Shu estaba completamente loco. Es obvio que la rebelión de Inoue Ao golpeó directamente su sensible autoestima. Al observar sus rasgos faciales completos, estaba casi distorsionado y pisó con fuerza el cuerpo de Inoue Ao. Después, 6 lanzas afiladas se condensaron en su cuerpo. La punta de la lanza, que parecía destellar con una luz fría, había estado mirando a las 6 personas presentes. En ese momento todos estaban desesperados. Rukia, gravemente herida, seguía luchando. La débil Orihime ya estaba llorando. En cuanto a los demás, eran simplemente estudiantes normales. Incluso Longui, que normalmente era muy decidido, estaba completamente asustado y no podía moverse cuando se enfrentaba a la amenaza de una muerte real. En ese momento, todos podían incluso sentir el intenso dolor desgarrador causado por las lanzas atravesándolos, pero en ese momento, de repente. El Orou pelirrojo, que se había mostrado confiado, quedó atónito. Como si hubiera sentido algo, de repente renunció a todos los humanos y se apresuró al costado del edificio para mirar hacia abajo. El resto de la gente no tenía idea, pero nadie podía moverse. Rukia y las otras 2 chicas parecieron darse cuenta de algo de repente y rápidamente sacudieron la cabeza. Mirando la pantalla de transmisión en vivo que no había tenido tiempo de observar antes, bang, 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 en este momento. Los latidos del corazón de Rukia, Long y Inoue, gravemente heridos, de repente comenzaron a volverse violentos. En ese momento, los ojos de Ichigo se llenaron de sangre, e incluso la sangre en su cuerpo ardía locamente. De hecho, cuando escuchó la fecha icónica del 17 de junio, ya sabía quién era el tipo detrás de escena. Según la trama original, era el hueco llamado Grand Fissure que había asesinado a su madre. Elegiría atacarlo en el aniversario de la muerte de su madre. Si se basa en lo que decía el libro original. Fue porque devoró a su madre y ganó parte de su memoria. Descubrió que su alma era más especial. Por eso siguió mirándose a sí mismo en la oscuridad, hasta que se convirtió en un Shinigami y el poder de su alma surgió, y no pudo evitar atacar. De hecho, si es solo desde la perspectiva de la fuerza, Ichigo no toma este tipo de truco en serio en absoluto. Justo ahora, mató al hueco asesino y consiguió el coche 0,4. Reiatsu-san. Si este nivel hubiera sido hace un día, podría estar emocionado. Pero ahora, el Reiatsu del hueco que yace en su barra de estado ha excedido los 10 autos. No pensó que incluso si este pez linterna era fuerte, podría producir un Reiatsu tan escandaloso. Pero, este tipo tiene tanta tecnología y trabajo duro. En primer lugar, el llamado chico recién transformado debe ser su cuñado Inoue Ao. Dado que este pez linterna quiere hacer algo, es muy probable que envíe a su cuñado a atacar a Inoue primero. Y en segundo lugar, no lo olvides, en la obra original, siempre hay varios huecos con apariencia humana alrededor de este tipo. Pero no han sido vistos desde que entraron al mundo real. Ahora Ichigo ya no duda de nada, pero teme que detrás de este monstruo pelirrojo haya otras monedas de plata antiguas. De hecho, Ichigo ha estado pensando en este asunto desde que llegó aquí. Soy el llamado sujeto experimental, lo cual es admitido por Aizen, quien ya hizo Honkai Impact 1, y no debería ser falso. Pero realmente no encontré a nadie vigilándome. Entonces, ¿existe alguna posibilidad?
Basándose en el sentido común de Ichigo para juzgar a una persona, sintió que Aizen probablemente no tenía tiempo para encontrar a alguien que lo cuidara las 24 horas del día. No había nada anormal cuando recién nació, y fue como una persona común durante 15 años. ¿Podría ser que durante tanto tiempo, el maestro azul que estaba estudiando Migyoku y conquistando Ekomundo todavía tuviera la libertad de vigilarlo en cualquier momento? Si adiviné correctamente, el maestro azul de allí podría pensar en mí de vez en cuando y enviar un espía para vigilarme. No fue hasta que me convertí en Shinigami e incluso entré en la sociedad de almas que realmente valió la pena que pasara más y más tiempo observándome. Pero, ¿qué clase de espía? ¿Quién podría aparecer a mi lado de vez en cuando sin atraer la atención de mi padre y de Urahara Kisuke, los dos viejos santos? Obviamente, la existencia más probable es de un solo tipo. Oyou. Solo los Oyous enviados por Aizen, que también pueden esconder algunos recolectores de información, aparecen de vez en cuando en la ciudad de Karakura. Solo así podrán ocultar por completo la vigilancia de las dos antiguas monedas de plata del mismo nivel. Entonces, lo que más le preocupa a Ichigo en este momento es si hay Aizen detrás de este pez linterna. Porque si realmente lo envía Aizen, entonces Ichigo se sentirá tranquilo. Esto demuestra que el gran hombre azul que es tan poderoso hoy en día en realidad no tiene una tecnología negra demasiado escandalosa. Su vigilancia sobre sí mismo se limita a este tipo de observación intermitente. Mierda. ¿Qué tan lejos está la distancia? Ichigo, que originalmente estaba alerta a los alrededores, de repente cambió su rostro. Porque en su percepción, descubrió que la azotea donde suele comer con amigos era en realidad Reiatsu. Parece que hay un Reiatsu débil entre ellos. Parece haber un Reiatsu muy fuerte pero malvado. Y lo que realmente le enoja. Entre estos, el más conocido es Rukia Reiatsu, en ese momento ya estaba débil. Maldita sea. ¿Cómo te atreves a lastimar a mi esposa? ¿Estás cansado de vivir? Ichigo rugió de repente, sus ojos se pusieron rojos. Esta era la primera vez que estaba furioso desde que viajó a través del tiempo. Por supuesto que sabía que Rukia había perdido su poder y no podía protegerse. Pero antes, él siempre pensó que porque conocía la trama original, mientras siguiera la trama, estaría a su lado cada vez que hubiera peligro. Pero nunca esperó que debido a su cambio, la trama que se suponía que sucedería también cambiaría. Inoue Ao, que se suponía que aparecería en la casa de Inoue esta noche, y Grande Fisure, que se suponía que aparecería el 17 de junio. Todos aparecieron detrás de él mientras se iba. Swish. 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 Había renunciado por completo a correr con las piernas. Ichigo, que estaba casi loco, simplemente desperdició Reiatsu para realizar Shumpo. Los transeúntes que pasaban por la calle sentían como si hubiera una sombra a su alrededor, sobre sus cabezas o incluso en un poste de farola. Luego desapareció sin dejar rastro. ¿Estoy deslumbrado? Sí, parece que realmente pasó algo. Esto, a plena luz del día, ¿es un fantasma? Toda la escuela secundaria Karakura estuvo llena de todo tipo de extrañas leyendas urbanas durante mucho tiempo. Pero a Ichigo no podría importarle menos en este momento. A medida que se acercaba cada vez más al edificio de la escuela, los ojos de Ichigo se volvían cada vez más fríos. Pero justo cuando entró al patio de recreo, Shua. Justo frente a él apareció una figura alta y delgada. Los relámpagos destellan y las agujas destellan. Quizás parezca mucho tiempo. Pero desde el momento en que el pez linterna derrotó a Inoue Ao hasta el momento en que Ichigo entró corriendo desde fuera de la escuela, solo pasaron unos pocos segundos. En este momento crítico, Rukia, gravemente herida, finalmente vio la aparición de uno de los Oyous a continuación por primera vez a través de la perspectiva de Ichigo en la transmisión en vivo. Pero entonces, un shock que parecía venir del alma de repente le hizo abrir los ojos como platos. Incluso su pequeña boca se había abierto en forma de O. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Los ojos de Rukia estaban a punto de abrirse de golpe. Porque en sus pupilas se van encogiendo poco a poco. Vi esta figura apareciendo frente a Ichigo en ese momento. Todo el cuerpo estaba cubierto con una armadura de hueso blanco, y parecía un Oyou ordinario que había sido encogido. Pero por la posición de su cara, a la máscara que debería cubrir toda la cabeza le faltaba el ojo izquierdo y una gran zona en la parte superior de la cabeza. Parece que las mejillas del interior están expuestas, que son exactamente iguales a las de los humanos. Esto es imposible. ¿Qué son?
Rukia sintió que su corazón se aceleraba en ese momento, y todo su pecho parecía ser golpeado con fuerza por un ariete. La máscara del hueco no es una máscara real. Como estudiante destacada, había observado la disección de varios tipos de huecos realizada por la Oficina de Desarrollo Tecnológico. Aunque la máscara del hueco parece una máscara puesta en la cara de un humano. Pero una vez diseccionado, se descubrirá que debajo de los huesos blancos, en realidad hay huesos y carne caóticos. En otras palabras, la máscara del hueco es en realidad similar a un caparazón de tortuga, solo una parte de su estructura fisiológica. No es una cara real con algo puesto sobre ella. Pero ahora, ¿cómo explicar este hueco? Es extremadamente pequeño, la máscara está rota y debajo de la máscara hay en realidad un rostro humano. ¿Cómo es que todo es completamente diferente de lo que está escrito en el libro de texto? En ese momento, Rukia sintió que toda su visión del mundo fue impactada. Pero antes de que pudiera pensar más. Pero los pasos de Ichigo en la pantalla no se detuvieron en absoluto. Como un rinoceronte loco, corrió directamente hacia ese hueco. No, no. No puedes vencerlo. Esta vez Rukia estaba realmente ansiosa. Ella sabía que, aunque Ichigo era extremadamente talentoso en ese momento, después de todo solo tenía su propio nivel de fuerza. Ya sabes, el que está frente a él es muy probablemente un adjuchas que solo existe en los libros de texto. Con su poca fuerza, ¿cómo podría ser el oponente del otro partido? En ese instante relámpago, Rukia de repente se volvió loca. No sé de dónde vino la fuerza. Al mirarla de nuevo, en realidad subió con el cuerpo gravemente herido. Era como un borracho con la cabeza pesada y los pies ligeros, pero corrió directo al borde del tejado. Ella gritó desde abajo con todas sus fuerzas. Ichigo. Huye. No puedes vencerlo. Solo existe en las leyendas, soplo. Un sonido nítido interrumpió el grito de Rukia. El mundo entero parecía estar quieto en ese momento, en los ojos de Rukia, que cada vez eran más grandes, los pasos de Ichigo no se detuvieron en absoluto. Pasó rápidamente por encima de la posición del adjuchas que estaba delante. Y aquella, que ella consideraba la adjuchas simplemente inimaginable, todo el cuerpo parecía una sandía golpeada por un camión de basura. Realmente explotó en el acto. La sangre, mezclada con escombros de varios colores, salpicó inmediatamente todo el cielo. Maldita sea. ¿Un simple arrancar defectuoso quiere detener a la Ozi? Los ojos de Ichigo de repente se volvieron fríos. Pero luego continuó corriendo hacia adelante, pensando para sí mismo. Pero ahora parece que Lanta realmente está detrás de este asunto. El Migyoku Informe solo puede producir productos defectuosos como máximo. Y mirando a Reiatsu, esta cosa definitivamente no es un menos grande muy fuerte. Eso es bueno, ya que sabes la verdad, entonces tú, no es necesario conservar ninguno de ellos. De repente, una intención asesina surgió en su corazón. En ese momento, Ichigo no sabía cómo era el tejado. Pero él sabía que no debía dejar que Rukia y algunos estudiantes impotentes se enfrentaran a un monstruo tan brutal. La situación allí arriba debe ser extremadamente crítica en este momento. Sin demora alguna, Ichigo ya se ha extendido y activado Reiatsu. Cualquiera que se atreva a interponerse en su camino será considerado un enemigo. Detente, humano. Piérdase. Soplo. Sin perder una palabra, Ichigo de repente se precipitó hacia adelante, y el segundo arrancar defectuoso explotó. Estás buscando la muerte. El tercer arrancar dio 2 pasos hacia atrás casi como un reflejo condicionado, y luego sacó una espada corta de aspecto extraño como si estuviera a punto de liberar, K. Pero Ichigo no estaba de humor para preocuparse por él. Disparó directamente con el dedo. A tan corta distancia, incluso si el arma saltara, no fallaría. Todo el cuerpo superior de este arrancar estalló en una bola de cenizas y desapareció sin dejar rastro. Casi en el momento en que murió, el arrancar que estaba más lejos también se movió levemente. Ichigo, que se había vuelto loco, lo miró inconscientemente, pero esta vez, la situación era diferente a la anterior, parecía que el jefe no quería acercarse para detenerlo, sino que simplemente se movió ligeramente hacia atrás con un rostro inexpresivo, justo detrás de él, mientras el espacio se retorcía, se abrió una grieta en la cavidad negra. Simplemente miró profundamente a Ichigo y no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y entró en la cavidad negra en silencio. Cuando la grieta se cerró, todo el espacio volvió a la normalidad. Al mismo tiempo, los pasos de Ichigo ya habían llegado directamente escaleras abajo. Entonces Shunpo brilló continuamente, y su figura siguió volando a lo largo de la superficie del edificio como Spider-Man.
Pero nadie se dio cuenta de que en ese momento, una gota de sudor caía levemente por su frente, lo cual no era fácil de detectar. Maldita sea. Ese tipo, parece ser un adjuchas. Me parece un poco familiar. Afortunadamente, no llegó a acercarse. De lo contrario, probablemente me llevará varios minutos matarlo. ¿Cómo puedo tener tiempo para jugar a la casita con una cosa así ahora? No, imposible. ¿Cómo es posible? Él es un Shinigami recién creado, ¿cómo puede ser tan fuerte? En ese momento Grand Fissure entró en pánico total. Aunque los chicos que lo encontraron ocultaron su Reiatsu y pretendieron ser Oyous comunes y corrientes, pero no es tonto. Incluso Rukia, quien perdió su habilidad, podía ver el problema, ¿cómo podría él no verlo? Aunque no conocía su fuerza específica. Pero estaba seguro de que esos tipos eran definitivamente mucho más fuertes que él. Pero ahora, solo quedaban unos pocos a quienes ni siquiera se atrevía a preguntar, 3 de ellos fueron aplastados por Kurosaki y Ichigo tan pronto como se encontraron. ¿Qué clase de monstruo podría hacer esto? En ese momento, todo el pelo del cuerpo de Grand Fissure estaba asustado. Viendo que el tipo de abajo en realidad estaba corriendo por la pared del edificio como si estuviera caminando sobre terreno plano. Estaba acostumbrado a ser miserable, por eso se dio la vuelta sin dudarlo y quiso correr hacia el otro lado. En su opinión, si hay una montaña verde, no hay necesidad de preocuparse por quedarse sin leña. ¿Cuántos años lleva vivido? Se ha encontrado con muchos enemigos que no puede vencer. Pero el tiempo ha demostrado que mientras uno pueda soportarlo temporalmente, podrá optar por escapar. Cuando acumule fuerza, definitivamente regresará para vengarse. Ahora este tipo está en pleno apogeo. Pero él es solo un humano. Siempre que encuentre un lugar seguro, puede abrir el espacio y esconderse en hueco mundo. Entonces, no importa cuán poderoso sea el oponente, ya no podrá representar ninguna amenaza para sí mismo. Kakuzu no pudo evitar esbozar una sonrisa emocionada. Mire de nuevo a ese monstruo pelirrojo, alejándose a grandes zancadas, a punto de correr hacia el otro lado del tejado. Pero de repente. Sintió que sus pies se tensaban después de correr solo 2 pasos. Parecía que algo le había atado los tobillos. ¿Qué es eso? Se sobresaltó y miró hacia abajo apresuradamente. En este momento, en toda su pantorrilla, había un cuerpo de serpiente que ya estaba empapado en sangre. Esa era la parte inferior del cuerpo de Inoue. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Qué quieres hacer? Grand Fissure fue realmente una locura. Nunca esperó que este tipo que acababa de ser golpeado hasta casi matarlo todavía tendría la fuerza para detenerlo. Pero el problema es, cada segundo de ella ahora está relacionado con su vida y su muerte. Maldita sea, déjame ir. Déjame ir. Déjame ir. Grand Fissure era como un gorila con la cabeza escaldada con agua hirviendo. Levantó desesperadamente su otra pierna y pisoteó el cuerpo de Inoue, esperando liberarme rápidamente de la esclavitud de este desperdicio. Pero al mirar a Inoue en ese momento, estaba apretando los dientes. Aunque el cuerpo de la serpiente que estaba debajo quedó pisoteado en pedazos. Pero aún así ató fuertemente a la otra parte. Buscando la muerte. Grand Fissure se ha vuelto completamente loco. Es una cuestión de vida o muerte, aunque tenga que luchar por todo, no puede quedarse aquí por más tiempo. Casi sin dudarlo, comenzó a erizarse el cabello locamente. Innumerables pelos rojos que continuaron extendiéndose instantáneamente se retorcieron en docenas de lanzas. Comenzó a bombardear locamente sus pies. Soplo. Soplo, 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 bum bum bum, la escena está completamente fuera de control. Todos observaron cómo toda la losa del piso levantaba constantemente ráfagas de humo. Y bajo ese bombardeo parecía una tormenta. Todos vieron que el cuerpo de Inoue pasó de ser un desastre sangriento al principio a revelar gradualmente los huesos blancos al final. Pero aún así. Aún apretaba los dientes y estrangulaba a la otra parte con su cola podrida, sin dejarla moverse ni un poquito. Hermano. En ese momento, Inoue Orihime estaba a punto de desmayarse del llanto. Si Longumi no la hubiera abrazado tan fuerte, ella habría corrido al lado de su hermano sin dudarlo. Pero ver a su hermano, que seguía aguantando a pesar de estar tan devastado, en ese momento, Inoue Orihime sintió que la sangre en su cuerpo ardía gradualmente. En su mente no había nada más que la obsesión de salvar a su hermano. Entonces, justo cuando sus ojos estaban a punto de inyectarse en sangre. De repente. Silbido. Swish, 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 justo al lado de su oreja, la horquilla con forma de trébol de 6 hojas colapsó de repente en la fluorescencia de 6 caminos.
Sin que ella lo ordenara, uno de ellos salió disparado hacia adelante como un rayo. Luego, barrió rápidamente la pantorrilla atada de Grand Fissure. Soplo. El ternero fue cortado. ¡Ah! Un grito estridente. Pero el pez linterna en ese momento estaba feliz. Aunque el fuerte dolor desde abajo lo hizo asfixiar, al menos ahora puede correr. Dejen que Lao Tse se vaya. Cuando se recuperen de sus heridas, ninguno de ustedes podrá escapar. Aulló ferozmente con resentimiento en su corazón. Mirándolo de nuevo, simplemente estaba tendido en el suelo como un perro salvaje, cavando con sus manos y pateando con sus pies, a punto de correr hacia el otro lado del tejado. Pero en ese momento relámpago. De repente, Su mente estaba aturdida. Por alguna razón, sintió que innumerables recuerdos surgían inexplicablemente en su corazón. Cuando todavía era humano, golpeaba desesperadamente a su esposa para descargar su ira. Cuando se convirtió en reina virtual, se sintió extremadamente feliz cuando mató a la primera mujer, pero estos recuerdos, está claro que hace tiempo que fueron olvidados. ¿Por qué están retrocediendo? Escuché, ¿no es este el sentimiento que solo tendrán las personas moribundas? Los pensamientos en su mente pasaron como un relámpago. Justo cuando todavía lo miraba confundido, sentía como si sus ojos estuvieran oscuros y una figura alargada pareciera aparecer detrás de ellos. Entonces, de un gran golpe, la enorme cabeza del rape fue convertida en sandía. Hermano. Un grito lleno de dolor. Al ver que el monstruo finalmente había sido asesinado, Longui se desplomó en el suelo como una pelota desinflada. Inoue, que estaba atado por ella, finalmente se liberó. Con lágrimas en el rostro, corrió directamente hacia Inoue Ao. Pero él estaba perdido con las manos atadas y no se atrevía a tocar el cuerpo de su hermano. En ese momento, Inoue Ao estaba cubierto de sangre y la mayor parte de su cuerpo se había convertido en un charco de carne podrida. Si no fuera porque su pecho seguía subiendo y bajando ligeramente, me temo que nadie sabría si estaba vivo o muerto en ese momento. En ese momento, Inoue Orihime sintió una ola de desesperación que casi la hizo desmayarse. ¿Esta escena es tan similar al pasado? ¿Realmente va a ver a su hermano desaparecer frente a ella otra vez? Oye, Inoue, no te asustes, tu hermano aún puede salvarse. Pero en ese momento, de repente, solo escuché un grito bajo detrás de mí. Inoue, que ya estaba nervioso, se sobresaltó. De alguna manera, en el momento en que escuchó esa voz, su mente originalmente nerviosa se acostumbró casi por completo al momento. Se dio la vuelta rápidamente con esperanza. Pero vi a Ichigo en ese momento, aunque sus ojos la miraban fijamente. Pero todo su cuerpo se había agachado frente a Rukia sin saber cuándo. Una gran mano, estaba presionando con fuerza el suave y ligeramente ondulante Sule Sleeve de Rukia. En ese momento, el bonito rostro de Inoue Orihime de repente se sonrojó. Ella se giró rápidamente, pero no pudo evitar que la tristeza brillara en sus ojos. Ella solo pudo controlar a la fuerza su voz ligeramente temblorosa y preguntó. Ichigo, compañero de clase, ten. Viéndola lucir tan perdida. Rukia, que al principio no sintió nada, no pudo evitar sonrojarse. Incluso movió su cuerpo de forma poco natural. Debo admitir que la llamada curación no requiere necesariamente tanta fuerza. Pero ahora ella ya estaba gravemente herida y realmente no se daba cuenta de que algo andaba mal. Viendo la apariencia de Inoue en este momento. De repente sintió que su sueño del alma parecía volverse cada vez más caliente. Incluso sintió que al girarla, la mano grande, sin saber si era intencional, se retrajo ligeramente. Está bien, estoy curando a Rukia, pero mi método de curación no es adecuado para tu hermano. Pero en ese momento, la voz extremadamente formal de Ichigo sonó de repente. Inmediatamente, las dos chicas estuvieron seguras en sus corazones. Al escuchar esto, Inoue incluso sintió que el sentimiento reprimido en su corazón en ese momento, como si estuviera pellizcado, no pudo evitar relajarse. Ichigo continuó diciendo. Inoue, no te preocupes. Mientras estés aquí, tu hermano podrá salvarse. La horquilla que llevas en la cabeza se ha activado. Esa es tu habilidad especial. Comunícate con ellos ahora mismo. Si no me equivoco, deberían poder salvarle la vida a tu hermano. Después de que salieron esas palabras, los ojos de Ichigo estaban extremadamente serios, e incluso infló su pecho solemnemente. Pero en la sala de transmisión en vivo al lado de las tres mujeres. Una voz llena de depresión salió tranquilamente. Deprimido, en cuanto a ser tan sensible, mi propia esposa Rukia no se opuso.
Además, ¿por qué estás celoso de ella en este punto? He visto manzanas celosas de peras, pero nunca he visto una sandía grande celosa de un melocotón Sakura pequeño. Pero hablando de eso, es realmente emocionante poder tocar frente a las dos esposas tan abiertamente, ¿no? Es realmente emocionante curar a la esposa de Rukia. Tanto las sandías grandes como los melocotones Sakura pequeños son mis frutas favoritas. Uakakaka, las sandías grandes son tan jugosas como las sandías grandes, y los melocotones Sakura pequeños, también tienen la elasticidad de los pequeños melocotones Sakura, jajajajaja, Inoue. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no lo entiendo? Rukia. Tú eres el pequeño melocotón Sakura, y toda tu familia es el pequeño melocotón Sakura. Y oh. De repente, una ligera exclamación vino de una base subterránea en el borde del Rukongai. Justo delante de filas de dispositivos electrónicos con diversos datos. Una figura que vestía el auriga del capitán se sobresaltó un poco. Un destello de sorpresa brilló en los ojos ocultos tras las gruesas gafas. Kurosaki Ichigo, ¿está creciendo tan rápido? Parece que el entrelazamiento de varias fuerzas tiene un efecto acelerador. No, si le permitimos crecer así, me temo que todo el plan familiar se verá alterado. Las cejas pacíficas de repente se fruncieron, y luego miraron la figura y giraron la cabeza ligeramente hacia un lado. Aunque había olas en su corazón, su voz todavía parecía tranquila. Le dio instrucciones gentilmente a un miembro del personal que estaba a su lado. Ve, avisa al capitán Tousen y al capitán Ichimaru para que vengan aquí inmediatamente. Nuestro plan, quizás haya que presentarlo inmediatamente. Aizen en la base subterránea comenzó tranquilamente a acelerar el trabajo de una tarea tras otra. Aunque el plan ha cambiado, no está demasiado asustado en este momento. Al fin y al cabo, en su opinión todo lo que había planeado estaba en la oscuridad y nadie lo había descubierto hasta ahora. Incluso si el poder de Ichigo de repente aumentó un poco demasiado rápido. Pero todo sigue bajo su control. Sin embargo, lo que no sabía era, en ese momento, en la sociedad de almas, una corriente subterránea oculta se estaba extendiendo rápidamente a una velocidad aterradora. En la sala de datos de la Oficina de Desarrollo Técnico de la 12ª División. Nie Jinmen, cuya respiración estaba fuera de control, parecía estar loco, y las pilas de archivadores y las sofisticadas computadoras giraban rápidamente. Los varios empleados de datos que estaban a su lado se asustaron y se escondieron lejos, en un rincón. En sus ojos vieron que el vicecapitán, que normalmente era como una marioneta, tenía una expresión cada vez más exagerada en ese momento. Incluso las manos que buscaban información y las figuras que se movían entre los armarios habían dejado rastros de imágenes residuales. La información sobre el cuerpo humano que libera Kidma ha sido completamente preparada. Debería ser una energía llamada Fullbring que puede hacer que el cuerpo humano sea más adecuado para la percepción del poder espiritual. Aunque esta energía no es compatible con el poder Shinigami, siempre que exista un caso, su principio puede analizarse con éxito. ¿Pero qué pasa con el hueco con rostro humano? Al mirar a Nie Jinmen en ese momento, era como un instrumento de precisión que funcionaba locamente. Mientras escaneaba rápidamente toda la información, todavía murmuraba para sí mismo. Según el niño humano, esos hoyos no alcanzaron el nivel de adjuchas, pero su tamaño de hecho se ha reducido. Dijo que esto parece ser el efecto de la cosa llamada Migyoku. Y Migyoku debería ser el producto de la investigación del anterior director de desarrollo tecnológico, Urahara Kisuke, de repente. No sé qué encontré, pero cuando miro los movimientos de Nie Jinmen, de repente se detienen. Los empleados de datos que se habían sentido mareados por ella de repente sintieron que su visión se aclaraba y estaban a punto de dar un suspiro de alivio. Pero de repente, el intenso malestar les mareó el cerebro y luego voltearon la cabeza, ¡puaj! Empezó a vomitar desesperadamente. Pero era obvio que Nie Jinmen era demasiado perezoso para preocuparse por ellos en este momento. Sus ojos se giraron rápidamente otra vez y luego recogió una pila de documentos que habían sido ordenados a su lado. Levantó sus delgados muslos y salió corriendo. Mientras seguía murmurando como un robot. Migyoku, arrancar, Fullbring, Aizen se va a revelar, debo entregarle estos materiales al capitán. Pero debido a las restricciones de esta sala de transmisión en vivo, no puedo decirle directamente al capitán sobre este asunto. Entonces, debo pensar en una forma de eludir las reglas, pensar en una forma, murmurando constantemente, pero los pasos de Nie Jinmen no se detuvieron en absoluto.
Después de unos pocos destellos, al momento siguiente, finalmente me detuve frente a la puerta del capitán de la 12ª División, Kurotsuchi Mayuri. Por supuesto. A veces, cuanto más conocen las personas la historia interna, más sorprendidas quedan cuando ven algo que escapa a su conocimiento. Por ejemplo, en el mundo actual, Rukia pensó que había leído todos los documentos de la Academia Espiritual. Y. Todas las chicas de Soul Society. Justo en el campo de entrenamiento de la 2ª División. El vicecapitán Omaeda miró a su capitán con los ojos bien abiertos. Después de mirarlo fijamente al aire, de repente giró la cabeza y sus ojos gradualmente se inyectaron en sangre. Se fue directo a su oficina. Como diputado, no se atrevió a demorarse y rápidamente lo siguió de cerca. Solo escucha a Sui Fen al frente, toda la voz parece temblar. Aunque ni siquiera lo miró, las palabras que eran tan serias que estaban a punto de congelarse se transmitieron rápidamente. Dijo rápidamente. Vayan, movilicen todas las fuerzas policiales y vigilen de cerca a todos los miembros de la 5ª División, especialmente a su capitán Aizen. Al mismo tiempo, que el equipo Ritin se ponga en contacto con la 8ª División y la 10ª División, y dígales que hemos obtenido información importante de que elementos extremadamente peligrosos se han infiltrado en la sociedad de almas y están al acecho. Necesitamos su cooperación para investigar a fondo todos los lugares anormales en Seireite y Rukongai. Al mismo tiempo, tan pronto como dijo esto, la expresión de Sui Fen de repente se congeló. Pero después de un largo rato, no pudo evitar dejar escapar un largo suspiro, sacudió la cabeza débilmente y dijo suavemente. Dígales a todos que esta operación debe mantenerse en secreto. El oponente es muy astuto y su fuerza supera con creces lo imaginable. Si encuentras alguna anormalidad, no alertes al enemigo y repórtalo a los capitanes inmediatamente. Recuerde, la autoridad de mando de esta operación es del más alto nivel. Toda la información debe ser resumida y transmitida al capitán. Al ver que Omaeda se dio la vuelta con cara de pánico y salió corriendo a transmitir la orden. Ese momento, Sui Fen, que había estado tenso todo el tiempo, de repente se desplomó en su silla. Luego miró hacia el techo con una rara mirada distraída. Murmuró. Hace 110 años, ¿ya podías realizar Kid por encima del nivel 90 sin cantar? Jeje, tal vez solo cuando ella está aquí, realmente puedes no entrar en pánico, esa maldita mujer me dejó un desastre y se escapó, si supiera dónde estás, definitivamente te patearía el trasero. Por alguna razón, pensó en esa escena. Aunque la presión en ese momento era extremadamente grande, Sui Fen no pudo evitar sonrojarse. Pero entonces, otra hermosa figura apareció en su mente. HMPH, ese niño humano, ha crecido bastante rápido, cuando realmente nos encontremos, no seré su oponente, ¿verdad? Entonces si él quiere, Shua. No sé en qué estaba pensando, pero de repente todo el cuerpo de Sui Fen se puso la piel de gallina. Luego sacudió la cabeza vigorosamente, tratando de deshacerse de algunas imágenes malsanas. De repente dijo en tono deprimido. Pero viendo su apariencia, quizás haya realmente una manera de resolver esta crisis. Pero si, realmente me lo pide después de ayudar al Seireite y a superar esta crisis, entonces tengo derecho a negarme, Shua. No sé por qué, Sui Fen no pudo evitar que sus pensamientos se deslizaran en direcciones extrañas y volvió a negar con la cabeza. Toda su piel temblaba, pero no pudo evitar que se le pusiera la piel de gallina por todo el cuerpo. Capitán, este es el problema que encontré a través de la investigación de datos. La voz de Nie Jinmen se volvió cada vez más emocionada, e incluso su rostro redondo y bonito se puso rojo. No pudo evitar respirar rápidamente y dijo. Porque recientemente en el monitoreo de Hueco Mundo, a menudo se encuentra que el Reiatsu de algunas muestras ha aumentado significativamente, pero luego desapareció sin razón alguna. Así que sospecho que alguien ha iniciado el proyecto de investigación Mugyoku que fue abolido hace 100 años en Hueco Mundo. Aunque todavía no he encontrado ningún dato de investigación sobre Shinigamiización Oyou. Pero si solo miramos la investigación Shinigami Oyou, una vez prohibida, si el proceso se invierte, también es teóricamente válido. Entonces, De repente, Nie Jinmen, que todavía estaba hablando, se quedó atónito. En ese momento, el capitán Kurotsuchi Mayuri, que estaba un poco distraído frente a ella, ya había abierto los ojos con asombro. Me miró con incredulidad en sus ojos. Capitán Mayuri, ¿dije algo malo? En ese momento, Neimen, quien a menudo era castigado, instintivamente frunció el ceño y preguntó inconscientemente. Pero cuando volvió a mirar a la otra parte, su rostro todavía estaba lleno de conmoción. Tomó mucho tiempo.
Parecía que aún no lo podía creer y habló lentamente y con cierto esfuerzo, diciendo: ¿Estás emocionado ahora? ¿Oh? ¿Emocionado? En ese momento, los ojos de Neimen brillaron con confusión. Simplemente frunció el ceño y preguntó confundido: Capitán Mayuri, Neimen no entiende lo que quiere decir, ¿qué es la emoción? Es solo emoción. Pero cuando miró a Kurotsuchi Mayuri en ese momento, se levantó directamente de su asiento. Toda la persona cambió su habitual estilo sombrío y riguroso, y su rostro estaba lleno de emoción. Dio 2 pasos hacia adelante y presionó el hombro de Nie Jinmen, abrió mucho los ojos y dijo en voz alta: Jinmen, estás emocionada. Lo que sientes ahora es la emoción llamada excitación. ¿Oh? Después de escuchar la voz de Kurotsuchi Mayuri nuevamente, Nie Jinmen se dio cuenta de que realmente me sentí diferente de lo habitual. Su ritmo cardíaco era más rápido de lo habitual y su pensamiento era más claro de lo habitual. Y lo más importante fue que había una sensación que nunca antes había experimentado, que era como una corriente que se extendía rápidamente por todo su cuerpo. ¿Es esto, la emoción llamada excitación? Nie Jinmen le tocó la mejilla en trance. Pero descubrió que en algún momento, la comisura de su boca se levantó naturalmente con una expresión que le habían enseñado antes, que parecía llamarse sonrisa. Plaf. Pero en este momento, vio a Kurotsuchi Mayuri frente a ella, como si finalmente hubiera puesto una gran piedra en su corazón, y casi se derrumbó en el asiento con impotencia. Entonces, no sé si estaba hablando con la otra persona o conmigo mismo y simplemente murmuré distraídamente. Jejeje, y después de tantos años y sabía que mi Mian no. 8 no podía ser un fracaso. Ella ya es un ser vivo. Es una vida completa en la que he volcado todos mis esfuerzos y que he acumulado durante decenas de generaciones. ¿Cómo podrían no tener emociones normales? Después de murmurar esta frase, de repente, como si se hubiera dado cuenta de algo, Kurotsuchi Mayuri saltó de su asiento nuevamente. Mirando a Neimen con ambos ojos, preguntó emocionada: ¿Qué es? ¿Qué te hace sentir así? ¿Es porque descubriste el secreto de Shinigami Hueco? ¿Es porque los interminables problemas científicos han inspirado tu espíritu competitivo? Kurotsuchi Mayuri inconscientemente intentó aplicar los cambios de Neimen a sí misma. Pero las cejas de Neimen se estaban volviendo cada vez más tensas. Parecía que también estaba pensando seriamente en esta cuestión. Después de un largo rato, sacudió la cabeza como si no estuviera seguro y respondió: Parece que, no. Tal vez, sea por una persona. ¿Oh? ¿Una persona? ¿Quién? Iré a buscarlo de regreso. Al escuchar que Neimen realmente dio esa respuesta, Kurotsuchi Mayuri, cuyos ojos estaban casi rojos, de repente tuvo una expresión complicada en su rostro. Este sentimiento, hay una especie de emoción por encontrar finalmente la solución al problema. Pero también se esconde en ello una especie de celos, como si la hija que crió con gran dificultad estuviera a punto de ser arrebatada por otros. Pero Neimen simplemente abrió la boca como si quisiera responder. Pero hasta el final, ella simplemente frunció el ceño, sacudió la cabeza suavemente y murmuró: No, no lo sé, pero creo que, quizás debería verlo en el futuro. Al escucharla decir esto, Kurotsuchi Mayuri inmediatamente asintió con algo de empatía y dijo: ¿Porque una persona que no está segura puede inspirar su propia emoción? Jeje, puedo entender. Entonces, la investigación sobre Shinigami de Ippo que mencionaste es en realidad un tema experimental llamado Arrancar. Hemos estado investigando este tema en secreto, pero debido a la falta de Mgyoku que encontraste, ha habido poco progreso. Ahora es el momento adecuado, ¿no te interesa este aspecto? Te apruebo para que participes en la discusión de este proyecto en cualquier momento. Y. Cuando dijo esto, pareció que finalmente recordó algo más importante. Kurotsuchi Mayuri dudó por un momento, pero finalmente apretó los dientes y susurró con algo de odio: Si un día realmente ves a la persona que te cambió, ven y dímelo directamente. No te preocupes, aunque tenga que atarte, definitivamente ataré a ese cabrón a tu lado y dejaré que te acompañe todos los días, ¿entiendes? Por alguna razón, Kurotsuchi Mayuri se arrepintió inexplicablemente a frase. Siempre se sentía como si estuviera poniendo en el suelo el repollo que había cultivado, en la boca de un cerdo. Ayou. Al mismo tiempo, Ichigo, que todavía estaba haciendo todo lo posible para curar a Rukia, estornudó de repente. Luego se frotó la nariz que le picaba y no pudo evitar murmurar confundido: ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente parece que alguien me está observando? Ichigo en la azotea todavía estaba curando a Rukia.
Estaba analizando cuidadosamente algunos detalles sobre Posui y Little Sakura PH en su mente. Las tres chicas en la azotea estaban sonrojadas. Especialmente Rukia, cuyo cuerpo entero estaba entumecido. Pero ella no podía decir nada sobre su dolor, sin embargo, los que estaban en la azotea no lo sabían. En este momento, debido a todas sus experiencias aquí, toda la sociedad de almas ha desatado una tormenta oculta en la oscuridad. Por supuesto, los capitanes y vicecapitanes competentes están haciendo todo lo posible para evitar que la situación empeore. Pero la mayoría de las otras chicas solo pueden sentarse en el dormitorio del equipo y preocuparse. En la oficina del capitán de la octava división. Nanao Ise, que normalmente mantiene una expresión seria, ahora está llena de ansiedad. Da vueltas de un lado a otro frente al capitán Kyoraku y pregunta ansiosamente. Capitán Kyoraku. ¿Por qué no puedo unirme a la operación de búsqueda? La segunda división ha enviado una carta de ayuda. Ahora hay tipos peligrosos escondidos en Rukongai. Como vicecapitán, por supuesto que tengo que encontrar una manera de encontrarlos lo antes posible. En este momento, los pequeños pies de Nanao Ise con calcetines blancos están constantemente pisando el suelo. Por supuesto, ella no conoce el verdadero propósito de su Aizen. Pero ella sabe que la base secreta de Aizen probablemente esté escondida en Rukongai. Ya sabes, la recopilación de inteligencia para toda la sociedad de almas y el gobierno del Rukongai son originalmente trabajo de su octava división. Ahora se sabe que Aizen tiene una base secreta que ha estado oculta bajo su mando durante más de 100 años. Y es muy probable que el otro partido se rebele pronto contra la sociedad de almas. ¿Cómo puede la siempre responsable pequeña Nanao quedarse de brazos cruzados y mirar? Oh Dios mío, tilde Nanao-chan, ¿por qué estás tan ansiosa? Pero cuanto más ansiosa estaba, más perezoso se volvía su capitán Kyoraku Shunsui. Estaba medio tumbado detrás del escritorio, agitando las manos débilmente y murmurando. Otros buscarán elementos peligrosos y tu tarea es simplemente ayudarme a organizar los documentos y hacer el trabajo administrativo. ¿No habíamos quedado en eso antes? Pero, al ver que su capitán era tan descuidado, Nanao, que sabía la verdad en su corazón, estaba a punto de estallar en lágrimas. Inconscientemente, ella estaba a punto de refutar. Pero en ese momento, de repente. Infieme. Acompañado de un llamado, una sombra negra apareció de repente junto a Kyoraku Shunsui, medio arrodillado en el suelo y dijo rápidamente. De acuerdo a sus instrucciones, el área de Rukongai 80 ha sido separada silenciosamente. El plan del gusano ha sido lanzado. Todas las líneas secretas están en su lugar y se están infiltrando silenciosamente en lugares sospechosos. Bien. Como dije, presta atención a la autoprotección y no alertes al enemigo. Kyoraku Shunsui asintió perezosamente. Sí. Después de que el espía respondió, desapareció muy limpiamente. Solo Ise Nanao quedó en el lugar original, todavía con una mirada de sorpresa en su rostro, levantando su linda boquita y mirando fijamente sin comprender. Jeje, ¿qué pasa? Pequeña Nanao. Kyoraku Shunsui era como un niño grande que se negaba a admitir la derrota, y levantó la barbilla hacia Nanao de manera ostentosa. Tú ya tienes, pero en ese momento, la pequeña Nanao estaba realmente convencida. Solo entonces se dio cuenta de que su capitán, que parecía descuidado y poco dispuesto a hacer nada los días laborables, en realidad había organizado todo en secreto. Además, definitivamente no estaba organizado para 1 o 2 días. Jeje tilde Nanao, al ver la cara de sorpresa de la otra parte, Kyoraku Shunsui simplemente negó con la cabeza. Pero entonces, una luz profunda brilló de repente en sus ojos perezosos, y suspiró suavemente. Para hacer cosas en nuestra octava división, no se puede confiar solo en la pasión. Este asunto es mucho más complicado de lo que crees. Jeje, que es un elemento peligroso. Aunque no sé qué ha descubierto el capitán Suizen. Pero supongo que algunas personas pueden haberse impacientado. En ese momento, la voz de Kyoraku se detuvo de repente. Pero luego, cuando volvió a mirar a Nanao, pudo ver un rastro de piedad y amabilidad en un anciano, y dijo con seriedad. Nanao tilde tu temperamento no es adecuado para un mundo tan cruel. Cuando encuentre un joven lo suficientemente bueno, me casaré contigo lo antes posible. Este mundo todavía es demasiado peligroso para ti. Oye, capitán. ¿Puedes hablar en serio? Viendo que el capitán se estaba volviendo loco otra vez, Nanao se sonrojó y lo miró con fiereza. Pero ella no se dio cuenta de que lo que brillaba en los ojos de Kyoraku Shunsui en ese momento era claramente un indicio parecía que estaba a punto de enfrentarse a una feroz batalla.
Y al mismo tiempo, la 10ª división estaba mucho más animada. En la oficina del capitán Nsirm. Mira nuevamente el rostro halagador de Rangiku. Ella siguió dando vueltas alrededor del asiento de Nsirm, moviéndose de izquierda a derecha. Ella también trató de hacer una expresión lastimera y suplicó. Oh, capitán, capitán. Por favor, déjeme ir al mundo real. Realmente tengo algo importante que hacer en el mundo real. TSK. Al ver que ni siquiera podía hacer su trabajo por culpa de ella, la frente de Nsirm de repente se convirtió en una cruz. De repente se dio la vuelta y reprendió en voz alta. Matsumoto, ¿qué quieres hacer? ¿No escuchaste la información del segundo escuadrón de que ahora están investigando el Seireitei en secreto? ¿Puedes ayudarme a compartir el trabajo si tienes energía? Mirando a Nsirm en este momento, una mirada rara en sus ojos apareció una expresión increíblemente solemne. A diferencia de otros capitanes veteranos, Nsirm se vio obligado a convertirse en capitán. Originalmente, él era solo un ciudadano común de Junrinan, Rukongai. Estrictamente hablando, fue descubierto por Matsumoto Rangiku, quien lo guió desde que era estudiante de primaria hasta el tercer puesto de la 10ª división. Hasta entonces, siempre había sido el protagonista del joven genio. Pero un día, hace más de 10 años, su guión cambió de repente. El anterior capitán de la 10ª división desapareció de repente e inexplicablemente. Con la 10ª división sin líder, Rangiku solo pudo persuadir al joven Itsugaya, que ya había aprendido Bankai, para que se convirtiera en el nuevo capitán. Pero, ¿es tan fácil ser capitán? La 10ª división es principalmente responsable de la seguridad pública en Seireitei. Pero las personas que viven en Seireitei son los miembros rebeldes Shinigami o los poderosos nobles, es extremadamente difícil lidiar con la relación entre ellos. Pero el vicecapitán de la 10ª división se dio por vencido y se rindió completamente. ¿Cómo podría esto no causarle dolor de cabeza al pequeño Nsirm, que ya está en un estado de ansiedad e irritabilidad? Por cierto, ¿quién era el anterior capitán de la 10ª división que desapareció? Se dice que, parece ser un tipo llamado Shibai-Shin, Matsumoto, siento que este asunto no es simple. Aunque maldecía, Nsirm instintivamente quería buscar ayuda de su hermana mayor Rangiku cuando encontraba dificultades. No pudo evitar decir con cara seria. La segunda división envió la carta de investigación secreta de más alto nivel, pero no hay un objetivo específico, lo cual es muy anormal. La identidad de todos en Seireitei es muy sensible. Entonces sospecho que el capitán Suifeng ha encontrado algún objetivo, pero no es conveniente decirlo. Bueno, ahora mismo vas a la segunda división y lo mejor es que le preguntes en persona, Matsumoto. ¿Qué estás haciendo? Originalmente quería recibir ayuda de su hermana mayor con cara seria. Pero cuando Nsirm miró hacia arriba, vio que Rangiku no escuchó en absoluto lo que dijo. Ella estaba sacando el trasero y seguía buscando algo en una pila de misiones de despacho de la corte a su lado. Idiota. Esos son todos documentos aprobados. No hay nadie que pueda dejarte ir. Nsirm, que ya estaba ansioso, estaba furioso. Él corrió hacia el frente en 2 pasos sin dudarlo y la echó con un bang. Entonces apretó los puños y estuvo a punto de maldecir, pero de repente, ¿qué? Él quedó atónito. Porque en sus ojos poco a poco aturdidos. Vi que aunque Rangiku cayó al suelo en ese momento. Pero en su mano, ella todavía sostenía obstinadamente un documento en alto. Luego, con un sonido de pop, levantó la cara del suelo y preguntó con ansiedad. Capitán, capitán. ¿Quién dio esta orden? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Ah? En ese momento, incluso el furioso Nsirm se dio cuenta inmediatamente de que algo podría estar mal. Rápidamente levantó la mirada con cuidado. El documento no tenía muchas palabras, pero después de leerlo con atención, realmente pudo sentirse un poco extraño. Para implementar la actitud de trabajo de Shinigami, se descubrió que el sargento del escuadrón 13, Rukia Kuchiki, no regresó al equipo a tiempo después de completar la misión. Aunque usó la excusa de que todavía había Oyous en el mundo con los que era necesario lidiar, esto todavía violaba el espíritu del código Shinigami. Ahora se ordena a las unidades pertinentes que investiguen el asunto en detalle y elaboren un informe escrito dentro de 3 días y lo presenten para verificación. Libro de Central 46. Silbido, Nsirm no pudo evitar respirar profundamente y entrecerró los ojos. Un soldado simplemente no regresó al equipo a tiempo, e incluso dio una explicación razonable. Este asunto, es necesario alarmar a la Central 46 y emitir una orden directa. Nsirm levantó las cejas. Rangiku junto a él agregó inmediatamente. Y.
Esta orden claramente no es para la 13ª división. Rukia es de la familia Kuchiki. Ya sea que haya un problema real o no, el capitán Byakuya, quien siempre es estricto consigo mismo, probablemente irá allí para averiguar la situación en persona. Es decir, originalmente, era solo un asunto que podía ser aprobado por cualquiera, pero después de la decisión de la Cámara 46, un capitán será enviado directamente al mundo actual. Esta medida puede evitar muchos procedimientos y regulaciones que requieren capas de aprobación y minimizar los rastros que quedan en el medio. K. Tan pronto como salieron estas palabras, los rostros de las dos personas comenzaron a volverse solemnes. Al mismo tiempo, frente a la enorme puerta que cruza el mundo de Seireitei, una pequeña figura caminaba de un lado a otro como un niño pequeño, con una cabeza de cabello rosado que se veía extremadamente linda. Era el vicecapitán de la 11ª división, Kusagi Shiyachiru. Para ser honesto, cualquiera que paseara frente a la puerta de cruce del mundo fuertemente defendida sería expulsado. Pero en todo el Seireitei, nadie se atreve a meterse con este pequeño antepasado. ¿Estás bromeando? Esta pequeña niña originalmente no tiene ningún propósito, y es posible que aparezca en cualquier lugar todos los días. Si no la detienes, es posible que no te cause ningún daño. Pero si realmente la haces infeliz, cientos de hombres fuertes pueden saltar de los arbustos y cogerte antes de que salgas del trabajo. ¿Quién se atreve a meterse con esta pequeña loli con buff autónomo de retorno de daño de 10,000 veces? ¿Eh? De repente, la pequeña loli que todavía estaba moviendo los pies aburridamente tuvo los ojos iluminados. Vi dos figuras frente a mí caminando lentamente hacia este lado. La que iba delante llevaba una ori de capitán, una gasa de flores de viento de color blanco plateado y una pinza para tirar de estrellas en la cabeza, y caminaba hacia adelante con un rostro indiferente. Y la que estaba detrás de ella era pelirroja, con un par de gafas atadas a la frente, y sus ojos y cejas estaban llenos de expresiones rebeldes. Al ver esta escena, la pequeña Loli Yachiru levantó la comisura de la boca. Luego, simplemente caminó con sus dos piernas cortas, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, y corrió directamente en su dirección. Oye. Wite-chan. Monkey-chan. ¿A dónde vas? No importaba lo lejos que estuvieran, la voz infantil de Yachiru salía. Renji, que seguía caminando hacia adelante con una expresión seria, de repente gruñó y casi se ahogó hasta morir con la boca llena de saliva. ¿Qué es Mono-chan? Se sintió impotente y se quejó en su corazón. Pero después de todo, estaba siguiendo a su capitán, por lo que Renji no se atrevió a dejar que Byakuya se preocupara demasiado, y rápidamente aceleró el paso y corrió. Forzó una expresión persuasiva en su rostro, se puso en cuclillas en el suelo y dijo suavemente. Resulta que es el vicecapitán Kusaka, vamos al mundo para realizar una misión de emergencia ahora, y te traeré bocadillos del mundo cuando regrese. Mientras decía esto, no se volvió lo suficientemente loco como para frotar la cabeza de Yachiru. Él simplemente se levantó, se dio la vuelta y estaba a punto de irse. Pero en ese momento, los ojos de Yachiru de repente brillaron. De repente, saltó y aterrizó en el hombro de Renji. Luego comenzó a agarrar su largo cabello rojo con dos pequeñas manos. Ella agarró y gritó. Está bien, vamos al mundo real. Vamos al mundo real. Oye, vicecapitán Kusaka, detente, baja, no puedes ir con nosotros. Esto puso muy ansioso a Renji. Aunque su cabello estaba desordenado y su cuero cabelludo estaba dolorosamente tirado. Pero no se atrevió a sacar el Yachiryu directamente. Solo podía levantar las manos como un gorila y agitarlas de un lado a otro en el aire a ambos lados del cuerpo de la pequeña Lolita. ¿Qué? ¡Guau! Pero cuando le oyó decir eso, la pequeña Lolita se negó a hacerlo. Ella le agarró el pelo con más fuerza y empezó a suplicar como una niña malcriada. Llévame. Solo llévame. Llévame al mundo real. Toda la puerta del mundo estaba en caos. Los guardias que todavía estaban firmando documentos no se atrevieron a detenerlos, pero tuvieron que detenerlos. Todos ellos pisaron el lugar con una mirada enredada en sus caras, y nadie se atrevió a avanzar durante mucho tiempo, pero en ese momento, Byakuya, que había firmado todas las formalidades, se puso un poco impaciente. Él mismo despreciaba a Zaraki Kenpachi, un hombre imprudente que no tenía fe en su corazón y solo luchaba por el gusto de luchar. Aunque no culpó a Kusagi Shiyachiru por Zaraki, fue demasiado perezoso para convencer al niño de unirse al 11 escuadrón. Mirando su rostro frío y ligeramente fruncido, su voz fría casi podría convertirse en escarcha. Le dijo fríamente a Renji.
Está bien, deja de causar problemas, ve a buscar al capitán Zaraki directamente. No tenemos tiempo para perder el tiempo en este tipo de cosas. Tan pronto como dijo esto, Yachiru hizo pucheros con ira. De ninguna manera. Casi todos en Seireitei saben que el actual jefe de la familia Kuchiki es una persona obstinada. La familia del jefe de los 4 nobles, la fuerza personal super y la moralidad personal de casi limpieza, como resultado, está absolutamente calificado para no tocar a nadie en toda la sociedad de almas. En este punto, incluso el rebelde Yachiru no se atreve a tocarlo directamente. Al mirar a la pequeña Loli, de repente hizo una voltereta hacia atrás con cara deprimida y saltó directamente de la cabeza de Renji. Y Renji también aprovechó apresuradamente esta oportunidad para arreglarse el cabello. Después de mostrarle a Yachiru una sonrisa de disculpa, estaba a punto de alcanzarlo rápidamente. Pero no sé si fue intencional o no, pero escuché que Xiao Qianliu de repente apretó los puños y gritó a las espaldas de las dos personas. Vete. Te dije que tuvieras cuidado. No me culpes por no recordártelo. En el mundo actual, hay un hombre poderoso esperándote. Después de gritar, Byakuya ni siquiera disminuyó la velocidad y Renji detrás de él negó con la cabeza con indiferencia. Pero esta escena realmente enfureció a la pequeña Loli. Ella balanceó sus piernas y dijo den den y den, y corrió frente a los dos nuevamente. Ella pisoteó y gritó. ¿Lo escuchaste? No puedes vencerlo. Jeje. Pero esta vez, Renji, que siempre estaba irritable, no pudo evitarlo. No pudo evitar mirarla con desdén, levantó la cabeza con desprecio y se burló. ¿En este mundo, hay alguien a quien no podamos vencer? Si fuera solo yo, estaría bien, vicecapitán Kusaka, ¿has olvidado que nuestro capitán también está aquí? Jeje, no te preocupes. Mientras nuestro capitán esté aquí, en este mundo no hay nadie por quien valga la pena preocuparse. Si alguien se atreve a ofendernos, es su propia mala suerte. Mire a Renji, quien levantó el pecho con cara orgullosa y caminó hacia la puerta ya abierta. Pero cuando escuchó sus palabras, Xiao Qianliu, que estaba a punto de bloquear el camino, se detuvo de repente. Simplemente deja que ambos pasen a su lado. Entonces, observé en silencio cómo sus espaldas desaparecían poco a poco en la puerta. La pequeña boca fruncida de repente se levantó un poco, sonrisa de regodeo, murmurando. Entonces, confiado. Jejeje, entonces no me culpes por no recordártelo, te dolerá la cara cuando llegue el momento, jejeje. La corriente subterránea de la sociedad de almas ha barrido casi silenciosamente todos los rincones. Pero en este momento, Ichigo en el mundo real acaba de terminar de tratar a Rukia. En ese momento, se sintió renovado después de pensar profundamente en las propuestas de su Leslie Little Sakura PH. Cuando miró hacia atrás nuevamente, descubrió que gracias al tratamiento de Inoue, el cuerpo de Inoue Ao se había recuperado por completo. Mirando a todos los presentes con una expresión complicada, obviamente la siguiente pregunta es la que realmente da dolor de cabeza a todos,